Buenos días y bienvenidos de nuevo aquí a La Hora Vikinga en RCN. Están sintonizando el 106.9 y como cada mañana empezamos con mucha buena energía para despertar a esta ciudad. Benvinguda a Barcelona a La Hora Vikinga. Bon dia, Ramon, com estàs? Uau. No sé què dir avui, eh? No sé què dir avui? Estic en xoc. Pues pasa palabra. Javier Pérez. Bueno, como siempre agradecido, y cuando el cuerno vikingo suena, vengo puntual como un reloj suizo. Pues bien, muchas gracias por estar aquí. Profesor Bisuete, ¿cómo está usted? Me encanta eso de profesor Bisuete. Sí, me sube la autoestima. Hombre, es que es lo que usted se merece. Bueno, Es lo que usted se merece. Muchas gracias, vikingos, por vuestra confianza. Un ministro de Economía como usted necesitaríamos. Que sí. Javier García, ¿cómo está usted? Buenos días, querido. Pues nada, dormido. Podríamos empezar a las 11, ¿no? Digo yo. Pero entonces no despertaríamos a la ciudad y eliminaríamos la productividad de este país. Como un también ministro. está bien. Y para fastidiar la economía ya tenemos a la Yolanda Díaz. Pero es que todo lo malo se pega. Bueno, últimamente está más sensata, ¿eh? La verdad bueno, es que vale. está más sensata. Es majeta. mi No sé amiga. yo. Sí. Noelia Rebón, ¿cómo estás? Bien, bueno, un poco hoy será intervención cortita, pero bueno. Sí, bueno, ya te he visto que vas vestida ya casi de letrada. Sí, Vas tengo para un juicio luego. Vas Sí. por el juicio. Sí, a la ciudad de la justicia. Lo importante es tener juicio y no perderlo. Exacto. Daniel Bolseler, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Isidro. Pues nada, te diré que la vida es maravillosa. Claro que sí. La única cosita, la única pega es que llevamos unos días extraordinarios con un solazo de aquellos que ya, echaba de menos. Sí, sí. Sentías el ¿Cómo verano. cambian las cosas de rápido, eh? Madre mía. Yo me había puesto la chaquetita clarita para decir el día de primavera y cuando he salido a coger el autobús estaba lloviendo. Oye. No me voy a dedicar a ser vidente porque si no... Bueno, pues vamos a ese cambio de música porque realmente siempre decimos que hay noticias que no sabes por dónde cogerlas y cada día ves el periódico y ves cosas y todo es negativo. Pero es que hoy tenemos una noticia positiva y para eso quiero una música para entrar con esa noticia positiva. Claro que sí. Pues sí, empezamos ya la mañana. Espero que Ramón ya tenga pensado qué es lo que va a decir. Lo hemos pillado a traspiés. No lo sé. No lo sé. Hoy estoy muy confundido. Muy bien, tienes pinta de ministro hoy, no sabes nada. Bueno, Daniel Boseler, hoy es un día maravilloso porque a pesar de muchas cosas, como tú dices siempre, la vida es maravillosa, repito, y la liberación de Fátima Öztürk realmente ha sido una noticia esplendorosa ver a esta chica de vuelta a su casa, ver a su chica a su país, a su ciudad. Y bueno, errores de juventud cometemos todos y felicidades por la parte que te toca porque gracias a la intervención de vuestro despacho pues tenemos a Fátima aquí, bueno, y a Baltasar Garzón y a muchas cosas. Cuéntanos y bueno, antes que nada, bienvenida Fátima a Barcelona y felicidades por esta nueva vida porque quizás no te merecías lo que te pasó. No, sí, sin duda alguna, el protagonismo mío es prácticamente inexistente. La verdadera protagonista es Fátima. Y mira, yo siempre me gusta etiquetar los asuntos. Yo a este le llamo la travesía del infierno. Lo que ha pasado a esta niña, me explico, ha sido algo que se calificó de espeluznante. Espeluznante, ¿de acuerdo? Mira, te entraré diciendo que si esto hubiera ocurrido en España, mi opinión como jurista después de 30 años es que jamás hubiera entrado en prisión. Jamás. Y se encuentra con una cadena perpetua. Terrible. Pero mira, déjame sacar lo verdaderamente positivo. Aquí ha habido un equipo absolutamente extraordinario, tanto del sector público como del sector privado. Es decir, has tenido dos juristas absolutamente extraordinarios como Mónica Santiago y Baltasar Garzón, un empresario que yo creo que es uno de los mayores ejemplos empresariales que pueda tener Cataluña, que es el señor Antonio Sagnier, un hombre absolutamente extraordinario, y sin lugar a dudas la función del ministro Álvarez. En este programa somos muy críticos, ¿de acuerdo?, con los políticos, pues esta es una crítica extraordinariamente positiva. O sea, me ha encantado la humanidad, la sensibilidad, el acompañamiento, ¿de acuerdo?, del ministro Álvarez en este tema. Y por lo tanto, fíjate, para mí la gran lección es que cuando todos nos ponemos de acuerdo y como empezamos a trabajar con un objetivo común, sabiendo cada uno lo que tiene que hacer, fíjate al final el resultado que se tiene, donde no hay tensiones, no hay contradicciones, ¿de acuerdo? Y el empeño infinito, porque la resiliencia, yo te diría que la resiliencia ha sido, imagínate, tantos años picando piedra, ¿de acuerdo?,
para traer a Fátima a casa por una sentencia que yo quiero que fue una auténtica barbaridad, una cadena perpetua. Una chica tan joven, ¿eh? 18 años, la presa más joven en este país. Pero también fíjate la respuesta solidaria, la respuesta solidaria de la sociedad en general. Las últimas noticias que tengo es que ha sido la noticia más leída en todo el país. Los mensajes de apoyo, la abogacía, el decano, ¿no? Todo el mundo como se ha volcado con Fátima en esta labor de apoyo y sobre todo ahora de acomodación a su nueva vida. ¿De acuerdo? Ella habla de una nueva vida y yo le deseo a Fátima, obviamente, lo mejor porque se lo merece. De verdad que se lo merece. Sí, se lo Ha merece. sido un caso extraordinariamente complejo, muy duro, donde nos hemos encontrado, se han encontrado miles y miles de piedras en el camino, pero yo creo que esto es la muestra de lo que se llama la resiliencia. De te caes y te levantas, te caes y te levantas, y no desfalleces, no desfalleces, no desfalleces, y sigues, como el barco vikingo nuestro. ¿Me explico? Remar, 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 remar contra todo, ¿me explico? Y al final hemos llegado a puerto, ¿de acuerdo? Y todo el mundo ha echado aquí su granito de arena y por eso yo creo que hoy es un homenaje a todas aquellas personas que han intervenido para que hoy Fátima esté con nosotros. Y siempre digo lo mismo, Isidro, si el país funciona es porque hay un montón de personas extraordinarias que no son protagonistas de nada, ¿de acuerdo? Personas que están basadas en el dar, en el ayudar a los demás, que no son noticia. Y no, fíjate, el otro día, y déjame que te haga lino, ¿no? Escuchaba la noticia de un señor que había devuelto 18.000 euros que se había encontrado y lo ponían como una notición, tal. Pero si tendría que ser lo normal. Fíjate cómo hemos pervertido, ¿de acuerdo? Cómo hemos hecho esa promiscuidad social de que sea noticia que un señor haya devuelto pues 18.000 euros que se ha encontrado por la calle. Creo que tenemos que avanzar. Nos falta mucho, sobre todo en materia de educación, pero hoy hago un sobresaliente, ¿de acuerdo? En todas aquellas personas que de manera absolutamente desinteresada, ¿de acuerdo? Han puesto su esfuerzo, su empeño, su trabajo para que Fátima esté con nosotros. Pues felicidades y enhorabuena y bienvenida a casa, Fátima. Espero que empieces esa nueva vida, gracias a todos los que te han ayudado y a tu perseverancia y sobre todo a la fe que la ha mantenido allí día tras día pensando que algún día esto se puede solucionar. Pero claro, la cadena perpetua encima, no quiero imaginar los momentos que ha pasado la chica. Han sido terribles. Sí, en todo caso yo creo que en los próximos días también se van a explicar muchas cosas, ¿de acuerdo? Que no me corresponde a mí explicarlas, bueno, y por eso utilizo la prudencia ahora mismo en esta intervención, pero sí que quiero destacar la figura de estas 4 personas, de esos 4 pilares, ¿de acuerdo? Sí. Y especialmente, porque yo acostumbro a ser crítico, ¿no? Fíjate el último vídeo que hicimos de José Luis Ábalos, Sí. Que también se ha hecho viral, también se nos ha hecho viral, porque nosotros no podemos consentir ni tolerar que este señor siga cobrando de las arcas de todos los ciudadanos, porque las arcas públicas, al fin y al cabo, las arcas públicas, perdón, responden a los impuestos que pagamos todos, ¿me explico? Todos los que tiramos del barco que se llama España. Y parece mentira, ¿no? Como un funcionario pueda ser suspendido de empleo y sueldo cuando hay un supuesto de hecho tan grave como el que se está imputando al individuo del señor Ábalos y que siga cobrando de todos los españoles. ¿Cómo no se le ha suspendido de empleo y sueldo con esta imputación de estos presuntos delitos tan graves relacionados con la corrupción? Pero fíjate, del mismo modo que decíamos, yo decía, pues qué bien lo ha hecho el ministro Álvarez, ¿de acuerdo? Con qué humanidad, con qué acompañamiento ha seguido este asunto, y por lo tanto desde aquí no me cabe otra cosa que felicitar a nuestro ministro de Asuntos Exteriores por todo el trabajo realizado. Sí. Pues le felicitamos, aunque a veces somos críticos, y yo estoy pero muy convencido que muchos políticos son buena gente. Hombre, lo que pasa es que cuando pisan el Parlamento y se convierten en políticos, la circunstancia, como decía el señor Errejón, pues allí se dicen las cosas y fuera es otra. Pero fíjate, Isidro, si me permites, porque ya Por favor. iremos al hilo del programa, uno de los principales motivos del desastre de nuestra economía social, del país, porque antes estábamos tomando un café, ¿no? Y preguntábamos, ¿cómo está la cosa? Pues mira, pues cada vez hay más pobres. Cada día hay personas con mayor riesgo de exclusión social. Es decir, ¿pero esto por qué nos pasa? ¿No? La respuesta es muy obvia. Porque el miedo a la toma de decisiones por parte del sector político está a la orden del día. Es decir, yo como autónomo, que llevo 30 años como autónomo picando piedra, yo sí tomo una decisión que no es
correcta, pues la asumes, pero el barco continúa. Un político, si toma una decisión que no es correcta, lo que se le hace es decapitarlo, expulsarlo, ¿de acuerdo? Pero esto es transversal. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no equivocarse? No hacer nada. No tomar ninguna decisión. Entonces, tenemos un país, ¿de acuerdo?, donde todo nos explota en la cara porque no se toman decisiones. El ejemplo principal lo tienes con la norma del 30% a las nuevas promociones. Una norma que ha destrozado a la ciudad de Barcelona. Pero sí se tomó esa decisión, es decir, alguien tuvo que tomarla en el primer momento. O sea, yo en esto no estoy del todo de acuerdo, Dani. O sea, yo creo que sí que toman decisiones, pero toman decisiones en base a lo que les va a dar un voto al día siguiente. Entonces, bueno, o sea, sí que hay políticos que deciden no actuar, pero ya comentaremos hoy noticias en las que sí son capaces de decir cosas tremendamente ruinosas porque les funciona, ¿no? Pero me hablas de cúpula. En todos los mandos intermedios, que de verdad te lo digo, la respuesta siempre es la misma, ¿no? Vamos a esperar a ver lo que dicen los técnicos. Bueno, pero ¿tú para qué estás aquí? Tú estás aquí para resolver en definitiva los problemas de la gente. Y una de las cosas que yo pero pongo no crees hoy, que se escudan, si me perdona, permites, no, fíjate, llevamos prácticamente una década donde el poder judicial está haciendo de legislador. Está haciendo de legislador. Esto es una aberración, que los jueces y magistrados en este país, y especialmente la doctrina del Tribunal Supremo, se esté convirtiendo, de las audiencias provinciales, se estén convirtiendo en verdaderos legisladores. Oye, tenéis la última prueba hace unas semanas con la Audiencia de Barcelona diciendo que el cortarle la luz del agua a un ocupa en la ciudad ya no es delito. Tanto costaba que esto lo hiciera el legislativo a través de una norma jurídica, pero como esto tienes a cientos. Y repito, la norma del 30% que fue aprobada en Barcelona, hoy, a pesar de que el 90% de los partidos políticos de este país te han dicho que esta norma, ahora dicen la palabra no funciona, es un desastre. Pero un desastre generalizado que nos ha llevado a Barcelona, nos ha abocado a unos desequilibrios sociales en materia de vivienda que nos ha destrozado la ciudad. Esta norma sigue en vigor. Sigue en vigor, Ramón. Pero sigue en vigor porque ellos saben que les da votos. Dani, yo No, esto no estoy- les puede dar votos, hombre, por el amor de Pero Dios. sí, porque hay un Todo lo sector que que nos da le es sigue pobreza. votando y que... No, a nosotros, los nuestros seguro que no. Eso seguro. Pues vamos a empezar a darle caña y hemos empezado con una buena noticia, con lo de Fátima, y quería empezar con esta noticia, Gracias, porque Isidro, hay que ser positivos y hay más noticias positivas. Lo que pasa es que me ha costado encontrarlas, ya te lo digo, porque creo que alguien se dedica a escribirlas mal y las ponen en clave que dices, bueno, no sé si te da tan buena, Jeroglífico. pero esta sí que es buena y está clarísimo. Vamos a dar caña, Vikinga, esta mañana, hoy día 2, programa número 20, y después de esta intro vamos a seguir. Pues sí, hablando de sentencias, hablando de juzgados, hablando de la audiencia provincial y de muchas cosas más, nos llegó a finales de la semana pasada la sentencia absolutoria de Dani Alves, y ya veníamos días atrás hablando de temas de feminismo, de política, que evidentemente de todas las partes tienen parte de razón, pero a veces pasan cosas de estas. No estaba nada claro y precisamente es en la audiencia, ¿verdad? En la audiencia provincial donde El se Tribunal resuelve. Superior de Justicia en este Sí, caso ¿no? ha sido quien ha revocado la sentencia que supongo que compartirán mis compañeros letrados y bueno, los que no son letrados también, porque es una sentencia muy clara, muy estructurada. Creo que es fundamental porque al final habían dudas más que razonables que impedían que hubiera una sentencia condenatoria. Aquí hay un principio que es básico, que es indubio pro reo. Y si la declaración de la víctima, que sí que es cierto que en los delitos de la intimidad muchas veces es la única prueba que hay, ¿no? La declaración de la víctima, pero no cumple los requisitos de credibilidad subjetiva, de verosimilitud, de persistencia en el tiempo. En este caso concreto, se debe llamar la atención en que los momentos en los que estaban grabados por las cámaras no coinciden con lo relatado por la víctima. Ella dice que se siente incómoda en todo momento y que casi como que son asaltadas por Alves y su compañero, que se sentían muy mal. Bueno, las cámaras demuestran lo contrario, estaban flirteando, pasando un buen rato, incluso llegan a bailar y, bueno, lo que se podría decir coquetear, ¿no? Y se va voluntariamente al baño. También unas huellas que se encuentran allí pues no concuerdan con la declaración que ofrece la víctima, ¿no? Además, a todo ello es que el informe médico tampoco es concluyente. No puede excluir que esas relaciones sexuales hayan sido inconsentidas. Por lo tanto, yo creo que es una sentencia justa,
Lamentable que la señora Montero, una injerencia absoluta del Gobierno al Poder Judicial, que tanto además ha provocado que todos unánimemente se unan en contra de esas declaraciones tan irresponsables y tan poco respetuosas a lo que es una sentencia fundada, motivada y yo creo que muy acertada, la verdad. Bueno, ya has visto que se ha retractado. Sí. Sí, Bueno, sí. A la fuerza. En un país decente estaría en su casa. Sí. Correcto. Es donde Pero debería somos estar. un poco... Tendría que Hombre, dejar el puesto. cuando vemos en el meeting que estaba dando el tono que estaba usando, realmente era un reto a la autoridad de los jueces. de los jueces. Hombre, hay Y- cierto partido que tiene algunas cosas, algunos asuntillos también preparados ahí. Claro, y entonces, a lo perdona, y mejor- luego sobre todo el argumento de una mujer joven. ¿Y qué pasa? Que si no es joven, no... Es que no tiene ningún sentido cómo lo argumenta, Sí, además. No, pero es que Yo- además siempre habla de una manera extremadamente motivada, Yo ¿no? os voy a decir que creo que sí, porque cuando ella se dirige a sus votantes, que es una mujer de a cierta avanzada edad y habla de las mujeres jóvenes, está haciendo una apelación directa a la empatía a sus hijas y a sus nietas. Claro que sí, sabe perfectamente lo que dice esta mujer. Sabe perfectamente lo que dice. Por eso yo cuando sé que los políticos a veces se excusan en los técnicos, es pura excusa. Saben perfectamente lo que quieren y lo que no quieren hacer. Y cuando viene un técnico de la otra parte y dice, oye, cuidado que esto dice, es que mi técnico... No, esta gente sabe perfectamente lo que dice, le importa 3 pepinos y, oye, es un ministro de Hacienda que tendría que conocer los principios del sistema jurídico y de nuestro Estado de Derecho perfectamente. Sí, sí. Los tendría que conocer. Es ministra de Y Hacienda. una cosa, la Da inocencia igual. se tiene que presumir, no se Sí. tiene que probar. Parece No. ser que esta señora no acaba de entender No, pero es lo que es enervar la presunción. Esta señora en de inocencia. ciertos casos apela al indubio Ah, sí, pro reo. cuando le interesa. No, cuando le interesa, obviamente, y cuando no interesa es, bueno, Lo- en otro lo- país, para mí, Es bueno, inversión Lo la que, carrera de la prueba. lo que sí. tendría que hacer esta señora en primer lugar para poder hablar con conocimiento de causa es leerse la sentencia, que tampoco pasa nada, son 43 folios. Eso ayudaría. Pero en cuanto a la sentencia esta, bueno, deciros también que la misma no es firme, ¿vale? La misma contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ¿vale? Que previsiblemente las partes lo interpondrán, tanto la acusación particular como el Ministerio Público. Lo que pasa que no opera como una tercera instancia, ¿vale? No se va a juzgar otra vez todo el caso, ¿vale? Para ir a un recurso de casación únicamente se hará por quebrantamiento de forma o infracción de ley, ¿vale? Es decir, ver si esa sentencia se ha llevado a cabo con las garantías jurídicas necesarias, ¿vale? Pero independientemente de eso y lo que tenemos ahora. Efectivamente, ¿por qué tiene finalmente ese fallo de absolución esta sentencia? Bueno, ¿qué ocurre cuando están entre dos partes, ¿no? Entre víctima y victimario? La declaración de la víctima actúa además como testigo, es decir, que tiene la obligación de decir verdad, no así como el denunciado en este caso, el victimario o el investigado, ¿vale? Porque el artículo 24 de la Constitución tiene su derecho constitucional a no confesarse culpable, a no declarar contra sí mismo. Es decir, tiene derecho a mentir, entre otras cosas porque es a la acusación la que le incumbe la carga de probar que los hechos han ocurrido como han ocurrido. ¿Por qué al final el tribunal no llega al convencimiento de que han sido así? Porque han habido serias contradicciones en las declaraciones de la víctima, ¿vale? Y ha omitido cosas, unas cuestiones determinadas y otras, no digo que las haya falseado, pero no las ha relatado como realmente han sucedido. Claro, estamos hablando de una sentencia que una persona se está jugando muchos años de prisión, además de su prestigio, además de su escarnio público. El daño que se le ha hecho a esta persona, si es que realmente sepamos hoy es inocente, ¿vale?, de una sentencia de absolución, sea por falta de prueba o por lo que sea, pero es una sentencia de absolución, ¿cómo le reparas a esta persona todo el daño hecho? Imagínate. Cuidado, es que es 14.000 muy grave, ¿eh? 14.000 euros. Correcto, mira, el tiempo que ha estado en prisión, la jurisprudencia ahora que aplica normalmente cuando tú has estado en una situación de prisión provisional y luego has tenido una sentencia absolutaria o el archivo del procedimiento, te están dando entre 15 y 25 euros diarios por cada día de prisión. Pero eso es lo de menos, ¿vale? Hombre, no. No, Yo que espera de menos, ¿eh? No, pero es que además, Gracias. él había puesto unas fianzas millonarias, ¿vale? Había puesto uno de 1 millón de euros, Pues había creo. tenido que pedir. Ese dinero se le devolverá cuando se firme la sentencia y además había puesto a disposición de la víctima para la reparación del daño 150.000 euros, independientemente de la resolución final. Lo que pasa que yo no sé por qué
La parte denunciante no cogió ese dinero. Oiga, yo lo cojo a mayores, pero bueno, como ha quedado ahí, pues entonces se le devuelve. Y además lo dice la sentencia. Se le devuelven también los 150.000 euros, ¿no? A ver, bueno, realmente sí, leyendo la sentencia con atención, te das cuenta de que por lo menos todavía hay algo que funciona aquí, en este Estado de Derecho, ¿vale? Y es que, en principio, tenemos que somos inocentes. Hay un principio de presunción de inocencia que tenemos todos y cada uno de nosotros. Entonces, para enervar ese principio de presunción de inocencia, tiene que haber unas declaraciones y una acusación realmente clara y diáfana que no entre en contradicciones, que es simplemente lo que no ha pasado. ¿Qué pasará a partir de ahora, en el momento que se haga firme la sentencia con el daño que le ha sufrido? Es que a mí me lo preguntan a veces. Dice, ¿y puede reclamar, puede recuperar algo? Bueno, sí, puede reclamar. ¿Puede interponer una querella criminal por acusaciones y denuncias falsas contra esta persona que ha denunciado? Bueno, tampoco están diciendo que haya sido falso. Han entrado en contradicciones y demás. Podría no tener recorrido, pero bueno, también me iban preguntando muchas veces, dice, bueno, es que tal, o van saliendo en declaraciones, es que entonces está animando a todo el mundo, a todas las mujeres, que no denuncien por los hechos. Por unos hechos cuando sufren una agresión, porque esto entonces, si pasa esto, puede haber la solución. Oiga, no, usted denuncie siempre. Solo faltaba una agresión sexual, solo faltaba. Ahora, eso sí, está denunciando una cuestión muy grave. Dígalo todo, no entre en contradicciones, ¿vale? Porque si no puede perjudicar mucho, se perjudica. Denuncia si es verdad. Sí, y otra cosa, a mí... Sí, correcto. Sin entrar Bueno, en... a ver, perdona que termine si es verdad o no. Tampoco lo sabemos, el tribunal no dice. el tribunal no dice que no haya yo no pasado. te hablo de este caso. Ah, vale. No. Porque una cosa es lo que han visto, que es lo que han visto con las cámaras, que no concuerda Claro. con sus declaraciones, y otra cosa, lo que pasa, existen dos verdades, ¿vale? Una verdad real, material, que es lo que ha pasado ahí adentro, que solo lo saben Alves y esta señora, y otra verdad formal, que es la que está en los papeles y con las pruebas que se han podido recabar a lo largo del procedimiento. Sí, Yo sí. no soy Javier. letrado y evidentemente no puedo entrar en profundidad en este sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando, pues esto evidentemente es una noticia que se comenta, pues lo comentas con los compañeros, con los amigos, en los bares, todo el mundo habla de esto, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me sorprende, vosotros me lo podéis decir, que es que después de esta sentencia, ¿no? Todavía se sigue hablando de la víctima como la acusación, cuando realmente la persona que ha estado en la cárcel, supuestamente, según esta sentencia, sin tener que estarlo, es Dani Alves. Entonces, la víctima sería él. En este momento... ¿No habría ahí claro. una Mira, comunicación un tanto... Ya, y en relación a la indemnización que hacía referencia a él, te tengo que decir que este señor le han destrozado la vida porque perdió el contrato que tenía Correcto. con el equipo mexicano de fútbol, pero luego rescindieron todos los contratos publicitarios. Creo que se llegó a divorciar, no sé si luego se reconciliaron o no, Iba pero a ser padre. Sí, claro, es decir, al final una serie de cuestiones que esto no hay nada que te lo pueda reparar. Yo creo que se tendría que empezar a solicitar ya el daño moral, compañeros, Totalmente. porque al final esto Para- alguien lo tiene que reparar. Si me permitís, Sí. Por favor. para que la gente vea claridad, lo que te está diciendo el Estado respecto a pasar un día en prisión es que te va a pagar el 50% de lo que se paga, o cualquier persona que aseguró el 50% de lo que se paga por día si has tenido un accidente de tráfico. O sea, tú imagínate en qué precariedad y en qué situación de vulnerabilidad. Hay una parcela en en este caso, que es lo que se llama el daño irreparable, que no lo puede reparar. ¿De acuerdo? Que es el tiempo Correcto. y el destrozo de la vida. Que además, fíjate, tiene vasos comunicantes con el caso de Sandro Rosell, Sí. con la gravedad de Sandro Rosell de que él nunca tuvo una sentencia en contra. Porque en el anterior, Alves sí que tuvo una sentencia en contra por la audiencia y es el TSJ quien la revoca. Pero en ambos casos existen prisiones provisionales con sentencias absolutorias, con vidas que van con daño irreparable, ¿de acuerdo? Claro que hay que reformular y revisar, obviamente, las posibles responsabilidades civiles, ¿de acuerdo? Porque dices, mira, dentro de la desgracia, como mínimo desde el punto de vista económico-patrimonial, intentamos subsanarlo, lo intentamos subsanar. Yo no creo que a Dani Alves tenga ninguna intención ni ganas, ¿de acuerdo?, de iniciar ningún tipo de acción de ninguna clase a efectos de poner querellas criminales Yo tampoco. y demás, porque la vida de este señor ha quedado devastada, completamente devastada, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, si tú te lees las dos sentencias, las dos, dices, primero me leo la primera y dices, pues tiene rasgos de muchísima coherencia. Pero claro, te lees la segunda y dices, pues también es absolutamente coherente. Claro. ¿Qué es lo que decía Noelia?
delante de dos relatos coherentes, indubio pro reo. La interpretación solo puede ser a favor, obviamente, en este caso de Dani Alves. Por eso se le absuelve. Por las contradicciones, obviamente, de la propia declaración de la víctima. No hay más remedio que absolverlo. Alto. Otra cuestión que tendríamos que poner encima de la mesa es si éticamente fue correcto lo que pasó allí. Oh, claro, total. Muy parecido a lo de Rubiales, ¿me explico? Claro, Yo siempre he dicho mismo. que la condena de Rubiales para mí es una absoluta aberración. Es decir, etiquetar al señor Rubiales, que no es santo de mi devoción, como agresor sexual, ¿me explico? Poniéndole la misma etiqueta que un pederasta, que un pedófilo, que un violador de niños. Es ¿me una explico? barbaridad. Me parece una salvajada de una magnitud que dices, pero ¿quién hace las leyes aquí? Para un disparate de esta naturaleza. Irene Cuestión Montero. distinta es que lo que hizo, desde el punto de vista deontológico, sin entrar en la esfera penal, como principio de la mínima intervención, el derecho penal, por supuesto, pero deontológicamente lo que hizo es motivo de suspensión Hombre, indefinida, total. quedas inhabilitado para ejercer el cargo, porque lo que hiciste, no tan solo el darte el pico con la jugadora, sino el rasgarte las partes íntimas, el pico, con una menor allí, viéndote todo el mundo, la imagen absolutamente esperpéntica que se dio, porque fue esperpéntica, para mí me pareció muchísimo más grave la de tocarse Mil los veces, genitales, mil veces. infinitamente, que la del pico en ese momento de euforia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hemos de separar muy bien lo que es la ética, los comportamientos que van conectados con la deontología profesional y que tengan sus sanciones correspondientes. Y otra cosa es que el derecho penal no puede ser un pozo donde abocas todo tipo de conductas. Pero Tenemos es que, que racionalizar muy estamos- bien lo que entra en la esfera de los delitos, ¿de acuerdo? Y lo que entra en la esfera de las responsabilidades disciplinarias. Pero estamos en una y está sociedad... totalmente confundido, ¿eh? Estamos en una sociedad, lo que importa muchas veces no es el qué, es el quién. Claro. Entonces, en función de quién lo hace, Y se el le, da cómo. se le da un pago o no. Y en cambio, pues lo importante sería el qué, ¿no? Un pico no puede ser una agresión sexual a la Claro, vista de, es que- obviamente. es que objetivamente. Pero obviamente viste, ¿no? Yo si te creo hermana, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué os vamos a Yo contar? muchas veces he ¿Qué vamos a pensado contar? en Sandro. De hecho, he coincidido en algunas ocasiones con él. Y he pensado en aquellos momentos que uno, pues, momentos reflexivos de pensamiento, ¿no? Porque, claro, este señor jamás tuvo una sentencia condenatoria. Fue gratuito. Yo creo que fue la única persona de la Unión Europea en prisión preventiva por un tema de la única persona que había en la Unión Europea. Y que tú en la primera sesión de juicio, la audiencia te saque libre, ya dejando muy claro por dónde va a ir la sentencia y que luego tengas una rotundidad jurídica como la que tienes diciendo que aquí no hay absolutamente nada. Y te ha destrozado la vida. Y 2 tanto, años y tanto. en prisión. Y me acuerdo que el otro socio que le quedó un hijo con gravísimas secuelas físicas que no se le permitía. Yo creo que aquí aquí mi opinión, creo que como en todas las profesiones y en todos los sectores hay que hacer profundas revisiones de las cosas que han ocurrido. Y sí que me hubiera gustado que en este caso, como pasa en la abogacía, como pasa en el mundo de la ingeniería, como pasa en todas las profesiones, me explico, que pasan cosas raras y por eso tienen que ser investigadas, creo que la justicia necesita o requiere que se investiguen este tipo de situaciones tan anómalas y tan perjudiciales por las personas. Y esto también lo voy a conectar, si me permitís, con todo el abuso que se ha hecho de las denuncias falsas, llevando a gente normal a las comisarías y que pasen Sí, 1 sí. o 2 días en el calabozo. Mucho cuidado con someter a las personas a este tipo de experiencias, me explico, que van cargadas después de un odio visceral, que acaba pagando ¿quién? Pues mira, aquí tenemos posiblemente la mejor y la mayor experta en España de este tipo de cosas. La acaban pagando los niños, Sí. los menores. El odio de por esto, porque un padre que se ha visto sujetado, ya lo ha dicho la Fiscalía, no es que lo esté diciendo yo, lo he puesto encima de la mesa. Mucho cuidado con lo que está ocurriendo con el tema de las denuncias falsas. Sí, sí, es que puede ser maltrato infantil también a través de los padres, sí, sí, desde luego. Bueno, vamos a seguir, porque antes de que se vaya Noelia, ya que tiene trabajo y tiene un juicio, antes de que marcharte quería comentar, así de pasada, aunque es un tema grave, Sí. porque me impactó muchísimo yo en televisión ver las imágenes, luego las he visto en redes, Guau. y ver realmente a 4 chicos, por no decir 4 energúmenos, no sé si llamar torturando, violentando, humillando, ¿no? A un chico con parálisis cerebral, indefenso. Y yo no sé, luego han tratado la noticia como si fuera una cosa de niños. Yo veo 4 monstruos. Sí.
que no sé si sus padres se lo han tomado como una gracia, pero yo te aseguro que si soy el padre del niño... Mira, no sé qué hubiera pasado, ¿eh? Te tengo que decir una No sé qué hubiera cosa. pasado, pero no pasan de rositas, porque han quedado de Se han rositas. marchado, ellos voluntariamente del colegio. Hombre. Ahora, después de toda esta que gran menos. polémica... Sin nada más. Sí, sí, sin no, nada no, más. pero es que es muy fuerte el tema, porque resulta que la sanción que se impuso a estos menores fue una expulsión de 5 días, una expulsión temporal. Y luego, cuando ya se cumplió la medida, volvieron a la misma aula que habían estado maltratando a este menor. Entonces, ahí sí que te tengo que decir que Fiscalía de Menores, porque estos niños ya tienen responsabilidad penal. Estamos hablando de niños imputables, creo que están entre 16 y 17 años. Aquí el Ministerio Fiscal ya interesó medidas de protección ante el juzgado de menores y pidió que fueran trasladados de inmediato a otro instituto. Bueno, no sé cuál fue la resolución por parte del juzgado, pero ahora sí, de manera voluntaria, se han marchado ellos. Lo que sí que quiero llamar también la atención es que me parece increíble que no hubiera ningún control, ninguna vigilancia por parte del centro. Esto pasa en el aula, no está pasando en un sitio escondido. Con lo cual... Y se graba un vídeo. Y se graba un vídeo. ¿Cuántas veces lo habrán hecho antes de grabar? Y menos mal que se graba el ¿Cuántas vídeo. veces lo habrán hecho? Si no, no lo hubieran podido probar de ninguna manera. Además, Y se parece tomaron ser su que ya lo tiempo, llevaba obviamente. sufriendo hace tiempo. Ya estamos otra vez con la culpa en vigilando del centro, que Correcto. tendrá una responsabilidad. Pero al final, vamos a lo que digo yo siempre, que el ser humano es malo, por naturaleza, os lo digo de verdad. Lo Pero no decía seas tan Hobbes también. jovesiano, hombre. No, Ahí. es muy jovesiano, ya sé, homo homini lupus es, pero es verdad. Al final, ¿cómo te vas haciendo bueno? Que creo que es el objetivo de todos y cada uno de nosotros. ¿Vale? Te tienes que hacer bueno con la educación, con la formación, ¿vale? Con una buena base. Y para que no salga nuestro demonio interior. Y hay algunos que les sale, pues bueno, pues con mucha más Y luego el facilidad resto de otros. compañeros que estaban allí, que lo debían ver, porque Ya, estaba a la vista ya, de ya, todo ya. el mundo. Llama la atención también. Bueno, realmente yo no sé muy bien quién hizo el vídeo. A lo mejor da la casualidad que fue alguno de los alumnos que estaba allí y Seguro. gracias a esto Hombre, se ha sí, sí. sabido. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que tendrían que haberlo denunciado a Bueno, sus el que filma profesores, tiene a los tanta padres. culpa como el que pega. Sí, No, hombre, total, si es para, total. pero si, Perdona. no, no, pero Omisión no, del deber no, de no, socorro, pero si es claro. para divulgarlo y para Sí, hacer sí. una Hombre, prueba todavía más. directamente, No, 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 no. no, no. Eso Si es es para delito. divulgarlo Es una es un denuncia. delito. Es un delito. Pero claro, no, si se sirve para denunciarlo, Claro, ya ha perdona. pasado en casos de acoso escolar, no para divulgarlo No hay y lío, revelar, no hay No, lío. no, pero ¿verdad? Isidra quiere decir que si no, a hace ver, nada... yo estoy filmando- allí, Hombre, claro. yo el otro día vi en Bilbao Claro. a 30 y pico policías detrás de un tío con un cuchillo, ¿vale? Y otros 30 o 40 o 50 ciudadanos, ¿vale? Filmando, Sí, sí, sí. ¿vale? Y el tío aquel con el cuchillo. Bueno, primero, queda en evidencia la falta de preparación de la policía. Está claro. Y queda en evidencia la falta de solidaridad ciudadana, porque te aseguro, yo en estos últimos días he intervenido en la calle para ayudar a gente. Y te aseguro, cuando actúas con autoridad y contundencia, se acabó. Las grabaciones a veces son la Y única esos manera el que de estaba probar las filmando, cosas. el que estaba filmando, Escucha una cosa. debía ser uno más de Hay ellos. un tema que sí que creo que también es importante hablarlo, que bueno, no se había dicho previamente, pero es el tema de las amenazas, insultos, vejaciones de unas profesoras hacia Sí, unas señora. menores que tenían síndrome de Down también o tenían algún En el tipo mismo- de discapacidad. La única manera que se ha podido probar, porque los niños cambiaron sus hábitos, empezaron a desaprender lo que ya habían aprendido, fue porque a uno de los padres se le ocurrió poner en un osito de peluche una cámara. Y gracias a esa cámara se pudo desvelar todos los horrores que llevaban sufriendo. Y en otro caso de acoso escolar en el colegio suizo también se pudo demostrar por cómo le estaban pegando con un estuche por una cámara. Por lo también. tanto, estamos de acuerdo que algo pasa en la sociedad, Totalmente. Hombre, Sí. hombre, tú dirás. que la educación es la clave, pero la estamos perdiendo de vista. Totalmente. Y que la ciudadanía prefiere mirar que actuar, porque claro, si actúan también pasa una cosa. Luego te llaman a juicio y yo lo sé porque algún caso, algún taxista que ha ayudado a algún ciudadano, lo ha hecho es que luego pierdo mucho tiempo y Sí. pierdo trabajo porque me citan. Sí. Entonces estamos de acuerdo que socialmente, como Daniel dice, la muerte civil a todos los niveles. Sí, pero el mandato Entonces, escolar ha existido siempre. Esto creo que Claro, sí, por parte de los claro. profesores, ¿eh? Quiero decir que esto no es una novedad. A mí No. lo que sí que me lleva a esto del caso de estas pobres personas que han sufrido esto es que la gente que lo ha perpetrado son mujeres. Y aquí voy directamente a las declaraciones de Irene Montero, que es y de la ministra también de Hacienda, que es: las mujeres también son capaces de causar el mal. ¿Qué es esto de pensar que cualquier declaración por parte de una mujer va a ser siempre verdad porque es incapaz de mentir? O sea, esto es una cosa totalmente ridícula. Los seres humanos, hombres y mujeres, no lucháis por la igualdad, pues la igualdad también está en el mal. La igualdad también está en que tanto hombres como mujeres podemos causar sufrimiento a los demás.
y no pensar de esta manera o intentar hacer creer a los demás que esto no es así, primero es infantil, luego es maniqueo y tercero es algo completamente diabólico. Que nadie se extrañe porque en un mundo civilizado como fue el mundo romano, donde había derecho para inculpar a alguien o no, luego acabó siendo un mundo oscuro en el que la Inquisición, que era la palabra de la Iglesia, iba por delante de los demás, acabó imponiéndose como ley. Si es que al final aquí lo que intentamos decir es, ostras, ¿cómo puede ser que la palabra de una mujer vaya por encima de los hechos? La libertad o no de una persona que no se sabe si ha cumplido o no con un delito. Correcto, pero bueno, aquí es así, porque pensad que existen juzgados de violencia de la mujer. Contra no la existe, mujer. Sí. no existe juzgado de violencia contra el hombre. Es decir, si un hombre por un tema de lesiones o agresiones y demás en una pareja, en un matrimonio, en lo que sea, a la mujer va por un procedimiento específico de juzgado de violencia contra la mujer. Y al hombre no, el hombre va a la jurisdicción ordinaria y punto, ya veremos si son lesiones o lo que sea. Es que esto es absolutamente injusto. Pero, Solo por el hecho que sea mujer y por imagináis- los números que hayan más. ¿Imagináis las no sé. caras de las Sí. magistradas que dictaron la sentencia de Alves? Las magistradas, cuando han visto el relato Brutal. de la vida. Tú imagínatelo. Brutal. Y la están escuchando. ¡Una vergüenza! Sí, sí, ¡Una claro. vergüenza! Y comienza además a cacarear. No, a motivar. Sí. ¿Por qué dice la vergüenza? Sí, sí. Y dice, pues si te estás cargando toda la estructura Sí, sí. jurídica en la que está basada Totalmente. todo el derecho penal. Claro. O sea, Y la esas gente- manifestaciones van en contra, por eso ha tenido todo el Poder Judicial, lo ha unificado, de acuerdo, porque son unas manifestaciones que responden a un delirio argumental. Es que forman parte de un delirio, un verdadero delirio argumental. Y en el mismo día Pero- que dice lo de las mujeres jóvenes, sale el caso de dos profesoras jóvenes que han maltratado a unos menores con A unos síndrome de Down. menores, sí. Es que es tan falaz lo que dicen que yo de Totalmente. verdad, es que... una cosa, este gobierno, por favor, ¿pueden dimitir todos ya? Claro. Porque ahora sacaremos también otro tema, que se les ha puesto de moda ahora sobre la educación o no, Uy, de sí, pago o sí. no de pago. Sí, ¿Pueden sí. dejar de hacer el ridículo? Los Y irse a chiringuitos. casa, que se vayan a casa ya. Es que el ridículo Otra, es espantoso ya. otra moción de censura y así todos los gobiernos que Bueno, tenemos es pero a esas raíz de declaraciones, este procedimiento. vayamos al más allá, que yo siempre digo lo que se llaman los efectos expansivos. Del más allá, ¿no? Que se No, están no, muertos ya al más cuando allá, ¿no? los 3.000 o 4.000 jueces que pueden haber los 4.000 jueces que pueden haber en España, ¿de acuerdo? Están escuchando este tipo de declaraciones. ¿Cómo va a haber una sintonía entre el Poder Judicial y el Poder Político con unas declaraciones tan aberrantes Claro. como las que hace la vicepresidenta? Y nadie la detiene. Porque yo no sé si es que se vio arropada o se vio en una situación de contexto Sí, sí. para argumentar tamaña, de verdad, aberración jurídica. Esto es promiscuidad jurídica. Correcto. No hace Pero es- falta que la pongamos para escucharla, ¿no? Ponla, No, ponla. no. Hola, es Claro. divertido, ¿no? Sí, sí. Al final, Es ver una- cómo está ahí. Mira. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Es que aquí hay una cosa muy importante de la que hablabais antes, que es Qué barbaridad. el poderoso, el famoso. Es decir, aquí cambia muchísimo la perspectiva de un cierto votante en este país de si la agresión la comete una persona X que viene de un sitio Y, que ya nos totalmente de acuerdo, entendemos, claro. o Es si autor. lo hace... Claro, entonces esto no puede ser de hecho penal de autor. O sea, ¿cómo? O sea, no hace falta ser jurista tampoco para entender esto. No, ¿Qué no. pasa? ¿Que cambia el delito? Sí, el problema es que para mucha gente Claro. sí cambia. Eso Ramón, es sí, interesantísimo. cierto. Pero fíjate, Para mucha gente, si cierto. el que lo hace es un hombre blanco, heterosexual, el delito Poderoso. es mucho peor. Ay, poderoso. No, ya. con dinero, con mucho dinero. peor que si lo causa otro. Con dinero. Ah, muy bien, gracias. Pero perdonar, es que ha dicho famoso y poderoso. Entonces no sabía si estaba hablando de Alves o estaba hablando de Rejón y el otro. Y También, Monedero. bueno, también. Son famosos y poderosos. Hombre, y para tú eso dirás. no sirve el discurso. Tú dirás. Esos No, no. No, claro, pero O sea, es me que estás diciendo que es- personas que tengan cierta relevancia, la presunción de inocencia anclada en el 24 de la Constitución, no Claro, existe. claro. Para Y las ellos alumnas Y, también eran y la base jóvenes. la envidia. es Claro, la envidia, la, La base es miseria. la envidia. Al final este gobierno, todas las decisiones, igual que después introduciremos lo de la universidad privada, lo de las universidades privadas, cuando el presidente del gobierno se ha sacado sus titulaciones en universidades privadas, lo dejamos ahí. Ahora hablaremos, ¿De hablaremos acuerdo? de eso. Entonces, esto está orquestado. O sea, al final no se suelta algo libremente, sino que al final está orquestado cuando esta señora dice lo de se pasa por el forro de algún sitio la presunción de inocencia, luego aparecen sus acólitas de un partido morado
diciendo en redes sociales, diciendo en el Parlamento Europeo, todas las soflamas similares, cuando esta misma señora dice lo de la universidad privada, cuando después el presidente del gobierno al día siguiente dice lo mismo. Eso está orquestado, obviamente. Pero No adelantemos el guión. Vale. Que pasamos de un tema al Es otro. orgánico el guión, es orgánico, evoluciona solo, crece y La se caca también reproduce. es orgánica y flota. Pero Isidra, Bueno, Isidra, muy bien, que escatológico se aprende ahora de mañana. Isidra, con respecto a esto, pero es que denota una falta de respeto al ordenamiento jurídico las declaraciones de una vicepresidenta del gobierno. ¿Me estamos volviendo locos o qué? Perdona. Es que es el Perdona. más alto estamento y se pasa lo que Perdona, Pero esta pasa señora No, por el- no es una falta de respeto al estamento, es una falta de respeto al país. Bueno, Y ya correcto. llevamos tiempo con Esta eso. señora está capacitada para ser ministra. Hombre, no, esta señora... Lo primero, bueno, mira, ministra, ¿sabes con quién vicepresidenta. haría pareja? Por el estilo que tienen los dos. ¿Jesús Gil? ¿Eh? No, ese tenía más clase. hombre, Tenía mucho más más. clase, tío. Con el del beso. Con el bueno, Mira. con el Rubiales. Sí. Son del estilo. Hombre, Rubiales tiene mucho más gusto, hombre. Sí. Bueno, oye, estábamos hablando de este caso de acoso y agresión en la escuela, en un instituto de Santander, que me parecía gravísimo, y por cómo está todo tan revuelto lo vamos mezclando, pero hoy sale en Vanguardia que un grupo de juristas piden que el acoso escolar tenga efecto penal para los colegios. Sí. No sé hasta qué nivel... No, ya existe además. Yo estoy llevando varios casos. Sí, es pero decir, luego, ¿sabes qué va a pasar? Que el otro día lo decía Javier con el tema de las leyes, que hacemos leyes para controlar a la gente mala y al final quien hace las leyes tampoco es que sean mejores, casi que peores. Entonces podemos caer. Creo yo que Daniel estará de acuerdo conmigo. Que a veces un exceso de regulación acaban también pagando justos por pecadores. Esto proviene de una jornada que se ha hecho en el ICAM, en el Colegio de Abogados de Madrid, y sale un magistrado, creo Vicente Magro, y otro jurista muy reconocido. Y sinceramente, yo creo que es para vender programas de compliance. Pero bueno, lo siento, me he no mojado podemos y buscar. No, pero es verdad. Pero estaréis de acuerdo que quitemos mucho jurista. No, Es pero a que ver. no podemos solucionar las cosas, Es que las cosas no se regulando solucionan. tanto y sancionando tanto. Y creo que tenemos que ir más a la base de la No, raíz del pues, problema. Perdona, y lo que decía Daniel, el derecho penal, el derecho punitivo debe ser restrictivo, es la última ratio lo que se tiene que utilizar. ¿Qué decías, Daniel? Que era un apunte interesante. No, dice, no podemos... No, si es que se sanciona todo. Dime que no se sanciona. Tú dime, en definitiva, dime que no se sanciona. Es decir, cuando se genera un sector, aquí tenemos al profesor Brizuete, inmediatamente el poder público-político, crea un organismo de control. No un organismo de coadyuvación para ser una palanca en positivo, para hacer que eso pues emerja con toda la fuerza posible. No. Un organismo de control fiscalizador y sancionador, pero vamos, con unos efectos que pueden llegar a ser devastadores. Pero coge el sector que te dé la gana. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos una justicia que está no a mínimos, sino a años luz de la media europea. Nos faltan, según los datos, para igualarnos a la media, nos faltan más del 50% de jueces. Simplemente igualarnos por los a la media, ¿eh? Sí, sí. Porque se habla de que tendríamos que tener el doble de juzgados, ¿de acuerdo? De juzgados y tribunales, ¿de acuerdo? Para tener una justicia ordenada. Pero si al final la política no sabe hacer otra cosa que construir supuestos de hecho en el Código Penal para ir sancionando conductas, Correcto. al final lo que estamos es construyendo es un estado policial, un estado de estrés, un estado de ansiedad. Más control. Claro. Entonces, creo que lo que tenemos que empezar, y lo digo, lo hemos dicho en estos casi 20 programas, lo que tenemos que hacer es desregular. Pero hemos de desregular de manera masiva. Para empezar, en las cuestiones, para mí, el problema principal que tiene este país, que es la vivienda. Tú tienes que desregular, pero desregularlo todo. Yo, de hecho, me cargaba todos los POPs, todos me los cepillaba. No dejaba ni uno. Y pasaba toda la responsabilidad, pero toda entera, al sector de la arquitectura, al sector privado. Es que esto del sector privado a mí me pone, me pone cachondo, de verdad que no sirve. O sea, al verdurero, al pescatero, al carnicero, le llaman el sector privado, que es la vida real, yo le llamo la vida real. Pero pasar toda esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Fíjate, a los colegios de arquitectura. En vez de estar esperando que la licencia me la tenga que dar la función pública, la licencia me la va a dar el colegio de arquitectos en 24 horas, una vez yo tenga el proyecto visado, haya pagado el impuesto, tú al día siguiente te pones a construir. Pero, Daniel, esto se llama finalizar con la regulación, finalizar con la burocracia y ponerte a funcionar. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tú dices
eres fascista, neoliberal. No, lo que soy es pragmático. Si lo que tengo es un problema de emergencia nacional, que es construcción de vivienda, para construir vivienda no puedo tener el plazo medio de licencia en 20 meses, que es lo que tienes en Barcelona. 20 meses, ¿eh? 20 meses para que se me dé una licencia para construir. Entonces, yo creo que hemos perdido el norte. Por eso tenemos el país con este nivel de desigualdad social, porque no se resuelven los problemas. Nos cuesta una locura cambiar las cosas, cuidado, que no nos funcionan. Déjame que te ponga un ejemplo de cosas que van a pasar hoy en Barcelona. Hoy pasará esto, que un motorista, ¿de acuerdo?, irá tranquilamente con la moto y un patinete y una bicicleta lo tirarán al suelo, le harán daño. Y muy probablemente, porque nos lo dice la estadística, el de la bicicleta o el del patinete se darán a la fuga. Ese motorista no va a cobrar nada. Porque nadie ha pensado que los patinetes y las bicicletas tienen que tener a día de hoy, y en un contexto como Barcelona, la misma consideración que tenga una moto, un coche, un camión, claro, vehículo a motor, la misma. Pues no hay nadie en el legislador, con todos los departamentos, con toda la dirección, el tránsito. Nadie ha pensado que hay que simplemente implementar una norma jurídica que diga, oiga, a partir de ahora, bicicletas y patinetes tienen que tener la consideración de vehículos a motor con el único objetivo, proteger a las víctimas que sufren de manera gratuita. Imagínate cuando estamos hablando de que uno de estos motoristas ha quedado con lesiones catastróficas o con una lesión medular o que han perdido la vida. ¿Tú le vas a decir a la víctima o a las familiares de la víctima que se quedan con una mano delante y otra detrás, que no van a cobrar absolutamente nada porque tienes una serie de políticos que no han sido capaces? ¿Quién va a reparar esto al final? Ya te lo digo yo, ¿quién lo va a reparar? Serán los jueces. Serán los jueces en este país que van a tener que dictar una sentencia que recoja que bicicletas y patinetes, obviamente, como no puede ser de otra manera, tienen la consideración de vehículos a motor en un contexto, además, donde hoy por hoy las bicicletas y los patinetes ya forman parte de prácticamente el 20 o 25% de los desplazamientos en la metrópoli. Con lo cual, fíjate la gravedad de lo que te estaba diciendo. Lo que nos cuesta cambiar las cosas, cuidado, que no nos funcionan. Nadie toma responsabilidades, precisamente para no cagarla y que lo expulsen, obviamente, de esta carrera público-política, ¿de acuerdo? Porque no tienen dónde ir. Y esto es verdaderamente dramático. Esto tiene al país secuestrado, pero absolutamente cautivo, y por eso el país no avanza. Pues, Daniel, hay una cosa que la semana pasada la traía en el listado de temas a tratar y quería pedir vuestra opinión antes de terminar la primera parte y despedir a Noelia. Realmente, hace días que hablamos de que se están tomando decisiones no desde el conocimiento, sino del desconocimiento. Se están tomando decisiones que nos adornan periódicos, que generan titulares, pero luego en la práctica conseguimos los efectos contrarios de lo que realmente estamos persiguiendo, que es efectividad, productividad. Bueno, creo que al final lo que se persigue es todo lo contrario. No producir, caos y demás para, mientras tanto, los demás van haciendo. Pero a mí, cuando hablamos de la sanidad y la salud, que es la vida de la gente, veo cómo está funcionando la sanidad, luego hablaremos si pública o privada, igual que la educación, pero me sorprendió mucho el ver una noticia en el periódico donde el gobierno pretende eliminar la ESO para los técnicos en farmacia, emergencias sanitarias y auxiliares de enfermería. Entonces, quiere decir... ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Se va a deteriorar el servicio? Yo creo que sí. Obviamente. ¿Dará quizás más empleo? ¿O para quién es ese empleo? ¿O dónde va todo esto? ¿Es simplemente un titular otra vez? Votos. ¿O vuelve a ser también algo que dices, oye, vamos a acabar de destruir el sistema, vamos a acabar de fastidiar a la gente, vamos a eliminar población? Oye, que la atienda cualquiera Tendremos, por lo tanto, una sanidad menos profesionalizada. Bueno, yo le pondría otro título, pero a esta hora no lo puedo decir. Es la eliminación de requisitos. ¿Qué creéis que estas medidas nos llevan estas medidas? Eliminar la cultura del esfuerzo. Claro. Al final, sí, está llegando gente a la universidad que ha pasado la ESO, ha pasado su carrera estudiantil con suspensos. O sea, al final la laxitud de las normas lo permite. Los gobiernos, las Generalitats han ido legislando, han ido rebajando esos requisitos, esa exigencia. Sí, sí. Y entonces a usted que llega a la universidad, a lo mejor pues le han quedado colgadas 3 asignaturas, pero como se las hemos aprobado, pues usted está allí cuando a lo mejor no tendría que estar, porque en la universidad, obviamente, no tiene que estar todo el mundo, porque en sí te puedes ganar muy bien la vida
siendo una persona emprendedora, teniendo una persona que pueda querer salir adelante. Al final, yo alguna vez en clase, en una asignatura de marketing, yo les he dicho que el marketing es muy importante, es una de las asignaturas más importantes que hay en la carrera, y se me quedan mirando y les digo, seguro que os vendrá otro profesor y os dirá también que es su asignatura. Y le digo, ¿pero sabéis por qué es importante? Digo, porque estáis aquí. Se quedan mirando y le digo, sí, les han vendido a vuestros padres, o la sociedad te ha vendido, de que para ser alguien necesitas una carrera universitaria. Y en cierta medida, Amancio Ortega no ha tenido ninguna aquí carrera estamos hablando de otra cosa, que hablamos de gente que va a atender en un estado de emergencia. Sí, claro, pero tiene que tener un poco de cabeza. Entonces, y saber unas normas. O sea, es que al final los protocolos tienes que saberlo. O sea, o eres una persona que nace aprendida o tienes que aprender. Si el aprender es bueno. Pero es que no hablamos de universidad, hablamos de cosas muy básicas. No será esto... que está en todos los niveles, esa falta de... Pero ¿no será esto que tenemos que colocar a un montón de gente que acaba de llegar al país y no sabemos dónde colocarlo? Obviamente. Y tenemos que rápidamente crear... Venga, todo vale. Obviamente. Pues, señores, a mí no me va a poner 2 puntos a alguien que no sabe ni conseguir un botón. En la sanidad desde hace tiempo se lleva esta falta de... Al final, por ejemplo, se regula. Tienes que tener un conocimiento de idioma, tienes que tener una titulación. Y otras personas que a lo mejor no puedes comprobar esa titulación, le dices, adelante, sí, claro. Para ti el idioma no es necesario. Y dices, pero a ver, ¿pero cómo puede ser de que las personas que has formado, el dinero que te has gastado, está yéndose a otros países que, por ejemplo, enfermeras son muy bien valoradas en el norte de Europa, les pagan 3.000 euros al mes, etcétera, porque están muy informadas? Porque, por ejemplo, en enfermería, una cosa que conozco muy bien, una enfermera en España puede hacer todo el proceso de una visita. Hasta puede, en algunos casos, ahí no te visita el pediatra o no te visita el médico, si no es algo grave, todo lo hace la enfermera. En cambio, en otros países, la enfermera te pone la tirita, te toma la presión y todo lo demás lo hace el médico. Por eso son tan bien valoradas en el extranjero. Sabéis que hay una reforma de los centros sanitarios que se van a convertir, en vez de los CAP, se van a convertir en centros integrales de salud. Y te va a atender la enfermera. Sí. Qué bonito es el nombre. Sí. Centros integrales de salud. Sí. Ahora hay que cambiar los rótulos. No. El CIS. ¿Cómo le ponen estos nombres rimbombantes? Sí, y para marearnos, el siguiente paso es Sanidad 360. Todo es como le ponen la etiqueta, el nombre. Porque es lo que decía profesor Cuidado, Vicente, es marketing. son maestros en esto. Marketing y publicidad. Es espectacular, ¿eh? Sí, pero claro, ¿sabéis por qué bajan el nivel? Para justificar el Parlamento. Para justificar a quién tenemos en... Da votos. ¿Qué currículum han presentado los que están dirigiendo el país? Bueno, sí, lo que pasa es que yo voy a hacer una reflexión un poquito off-road, pero creo que es interesante, que es la... O sea, estamos viviendo lo que es la degeneración normal de la clase media. O sea, ¿aún existe? Pero es la degeneración normal, es decir, llega un punto en el que... Yo recuerdo la generación de mi padre, que es bastante mayor, me tiene 84 años, que en aquella época estudiar una carrera era casi un compromiso de clase. Es decir, tú estudiabas una carrera y tenías muchísimo cuidado con emitir una opinión de la cual no hubieses estudiado muchísimo antes de hablar del tema, ¿no? Recuerdo que para hablar de cualquier tema se estudiaba muchísimo todo lo que había salido en prensa, el caso de mi padre, que es abogado también, ¿no? Pues toda la jurisprudencia, y lo tenía todo súper bien estudiado, ¿no? A día de hoy te encuentras con personas que tienen una responsabilidad mucho mayor de la que podía haber tenido mi padre, emitiendo opiniones sin ton ni son y sin importarles absolutamente nada. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Entonces, un segundo acabo. Entonces, esto genera solamente un efecto, que es el empobrecimiento de la cultura. Es decir, que cualquier persona se vea en la potestad de poder opinar sin tener ni puñetera idea de los conocimientos. Y por eso hemos llegado al punto al que hemos llegado, porque se ha desprestigiado el hecho de estudiar. Es decir, la gente estudia o no estudia, ¿qué más da? Al final lo importante es decir que tienes o no esa titulación. Y por eso intentan de alguna manera rasgarse las vestiduras cuando hablan de cierto tipo de titulaciones que ellos mismos han tirado mano o han echado mano para poder justificar sus cargos. El otro día escuchaba a un periodista decir, hombre, si es que en la privada, en la industria privada o en el sector privado, que no le gusta a Dani, o sea, en la vida real, si alguien que te va a emplear ve que tienes un título que te lo han regalado, no te van a reconocer ese título ni te van a dar el empleo, porque si te lo dan van a estar perdiendo pasta, tío. El único sitio donde reconocen ese tipo de títulos es en el único sitio donde no se puede probar tu experiencia en el conocimiento, y si eso va a traer buenos resultados, que se llama política. Entonces, lo que estamos viviendo, bajo mi punto de vista, es el no haber prestigiado en absoluto
a todas aquellas generaciones que se curraron muchísimo el salir del tiempos de oscurantismo, el intentar pues ser responsables ser responsables de lo que hablaban y de lo que estudiaban, ser coherentes y habernos cargado, bajo mi punto de vista, la mejor generación que ha dado Europa en este último siglo. Bueno, pues lo que estabas definiendo es hablar con conocimiento de causa. Que últimamente no se estila. No, A ver, no yo, está de moda. yo creo que derecho a opinar tenemos todos, pero siempre y cuando no sea sangrante y en contra de nadie. Claro. Y siempre abiertos a aceptar que no tenemos razón. Tú dirás. Porque, Pero yo creo, o sea, perdón, yo te interrumpo aquí. porque, Yo a ver, creo- no, yo pero creo es que cosas que no, si no teníamos en manos siempre de los tecnócratas y de la, ¿Qué crees que de creo la que- tiranía del conocimiento también. Creo que hay que volver un poco a esto. O sea, creo que está bien. O sea, creo que hemos pervertido tantísimo el que cualquier mequetrefe dé su opinión que ya está bien. O sea, yo estoy En la a favor. calle, sí. Yo estoy a favor completamente de que si en una mesa tienes a un juez que está dando una opinión sobre un tema de una sentencia, te callas. Eso sí, Y no claro. das tu opinión. No es que tu opinión, es que ni se escucha tu opinión. No, pero no hablamos, Entonces- o sea, separemos las cosas, Sí, no sí. generalicemos. En un bar, en la comida de casa, hacemos cultura o hablamos de todo. Sí. En una mesa de técnicos, habla quien más sabe. No, pero Sí, estoy pero en hablando el de, por ejemplo, Parlamento estás hablando y no tiene ningún No, el criterio. problema del Parlamento es que el Parlamento es la que nos marca la vida a todos y la responsabilidad, Pero el como dice Dani, Parlamento- debe ser máxima. pero el Pero Parlamento... me permitís que os ponga un ejemplo segundo, muy Dani, un gráfico. segundo. Tenemos, disculpadme, para mí el mejor jurista que tiene como mínimo Cataluña es catedrático, es magistrado en el sector administrativo, ¿de acuerdo? Que hace 30 años hizo una tesis doctoral que se llamaba La pandemia y sus efectos. Era la pandemia. Iba a hablarnos de las carencias que tendríamos en el caso de sufrir una pandemia. Yo me acuerdo cuando hice esa tesis, que yo lo llamé y le dije, oye, esto de la pandemia. Dice, mira, creo que hay tal orfandad jurídica en esta materia que si viniera un asunto de esta naturaleza nos quedaríamos, pero a los pies de los caballos. Y te hablo de un ex magistrado, un actual catedrático en Derecho Administrativo, o sea, un visionario jurídico, yo lo considero sin lugar a dudas el mejor jurista que yo he conocido en mi vida, ya por todo lo que los libros que ha escrito. Pero fíjate que hace 30 años nos escribió las carencias del sistema en el caso de sufrir una pandemia. Bien, cuando nos viene la pandemia, que yo lo primero que hago es llamarlo y le digo, tú estás tocado por Dios. O sea, aquello Lo que clavó, hace- ¿no? Dice, ¿cómo te acuerdas? Dice Daniel, de aquella conversación. Digo, ¿pero cómo no me voy a acordar de aquella conversación? Digo, me imagino que te han puesto al frente de todo. Que te han puesto al frente de todo. ¿Qué va? No lo pusieron al frente de nada. Ni me han Sabía llamado. demasiado. No le hicieron ni caso. No le hicieron ni caso al mejor jurista pero que está a años luz. Dices que este es podríamos hablar del padre del derecho, ¿de acuerdo? Que hubiera dado 1000 soluciones efectivas y eficientes a la sociedad. No le hicieron ni caso. Por eso estamos tan mal. Por eso estoy hablando que la política, que lo hablaremos en la segunda hora, lo ha devorado todo. Se lo ha comido todo el interés partidista. Pues ahora seguiremos hablando de esto. Ramón, termina. La, porque- la política se hace en los platos de televisión y yo cuando veo ciertas tertulias y veo a ciertos personajes dando su opinión, teniendo al lado a abogados, juristas y jueces y dando su opinión, yo es que me sonrojo. Porque digo, señora, señor, cállese. Si es que está delante de una persona que sabe de lo que está hablando y usted no es que no haya estudiado derecho, no, es que ni se ha leído la sentencia. Cállese, por favor, porque está haciendo el ridículo y el problema es que está generando que otras personas sigan su opinión. Entonces, no dé su opinión, porque no sabe. Fin. Hi, Hitler. Es que es verdad, o sea, si sabes, sabes, si no sabes, No me jodas. no, es que ya está, es que si no, es que Hombre, no. es un momento de ridículo que yo veo No, por televisión yo en los te debates. entiendo, pero entiende que nos escucha mucha gente, muchísima gente, ¿vale? Tenemos una responsabilidad y no podemos, o sea, yo te entiendo, conocimiento por encima de todo, pero derecho a opinar debemos tener. Lo que no tenemos derecho es a tener razón por encima de todo, que es otra cosa, Sí, pero ¿vale? sí, pero Entonces, no vamos a o sea, opinar Así es. puedo porque como ciudadano, en una democracia, tengo derecho a opinar. Lo que pasa que si soy un energúmeno que no tengo conocimiento de causa, el que va a quedar en ridículo soy yo. ¿Vale? Entonces yo estoy de acuerdo en el conocimiento, pero no seamos tan tajantes porque En la televisión yo tengo que decir. en la televisión es un circo, pero es que lo la televisión hablo. es un circo. El problema es que sentamos sentencia. Bueno, nos vamos a la segunda parte. Menos mal que no sabías qué decir, Ramón, al principio del programa. Eres un terrorista sin capucha.
Bueno, amigos, audiencia, estamos en el 106.9 de la FM, están sintonizando La Hora Vikinga desde RCE y vamos a tomarnos 30 segundos de receso y despedimos a Noelia Remón, que se va corriendo a un juicio importante. Le deseamos mucha suerte y nada, volvemos en 30 segundos.
Bueno, volvemos a estar aquí, están sintonizando el 106.9 de la FM, estamos en la Hora Vikinga desde RCE, Radio Cultura y Sports. Y seguimos con esta mañana desde Barcelona, hablando de cosas que nos preocupan, hablando de cosas que nos importan. Este fin de semana la marcha silenciosa en Paiporta pues tuvo una asistencia notable y los valencianos y todos los afectados de la Dana siguen buscando soluciones, siguen buscando respuestas. Nos dicen los ministros que se han volcado, que se volcarán, pero aquello no avanza, van llegando las ayudas en cuentagotas si es que llegan y la población sigue desatendida. Por favor, atiendan a la población, hagan lo que toca, hagan lo que se debe, es importante. Envíen menos dinero a otros países, inviertan más en nuestro país. Esos 1.000 millones entre ayudas y préstamos que van para Marruecos, cuando luego nos cuestiona la universidad privada, nos cuestiona que hay recortes para la sanidad, pero nosotros, venga, generosidad internacional. Y realmente, con los enfermos de Lela, con un montón de cosas, como por ejemplo, ya que hablamos de feminismo, pues también esas afectadas por el cáncer de mama que podían acceder a un medicamento que podría estar subvencionando o pagando en parte el gobierno, pues no. Les decimos que no, que... Sí, que se busque la vida. No quiero decir la palabra porque es muy dura. Para el cáncer infantil también. Y para eso parece que no hay dinero. Por favor, les pido a los que nos gobiernan, quieran un poquito más a su país e intentemos ser más sensatos. La verdad es que me duele como ciudadano, me duele como amigo de gente que está pasándolo mal. Tengo un amigo en estos momentos, lo están operando también casi a vida o muerte. Le mando mucha energía desde aquí. Y la verdad, cuando ves que nos discutimos por muchas cosas que a veces no tienen importancia, les recuerdo una cosa. La única cosa que tiene importancia es la vida. Y lo que le pido a nuestros gobernantes es que nos la alarguen lo máximo posible y no se vendan a los intereses superiores de no sé qué historia. Le llaman globalismo, ¿no? A esto. A las élites, porque creo que quien les ha votado somos nosotros. Y bueno, una mañana llena de intensidad, llena de sentimientos, llena de alegría por el regreso a España de Fátima. Y vuelvo a decir, felicitamos a todo el equipo jurídico, especialmente a Mónica Santiago, a Baltasar Gastón y al gabinete de abogados de Boseler por ese magnífico trabajo, y también a nuestro ministro de Exteriores por su intervención, que a pesar de que a veces no hace las cosas bien, ha mostrado una gran humanidad. Creo que sí, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues vamos a seguir con temas que nos afectan mucho, sobre todo la pérdida de poder adquisitivo, cuando sale nuestro presidente y dice que estamos mejor que en 1975 o 1979 porque tenemos una renta per cápita superior. Sí, puede ser que tenemos una renta per cápita de aproximadamente unos 15.000 euros al cambio de la peseta en aquel momento, de unos 31.000, como dice él ahora. Lo que dice es que la elevación de los precios, señores economistas y señores empresarios que tenemos por aquí, es que los precios han subido tanto que esos 31.000 euros son como si ganáramos la mitad entonces. ¿Ves de lo que hablábamos de la formación antes? Se ha olvidado del tema de la inflación, este señor. Entonces ahí tiene el gran problema. Ahora tenemos una pérdida adquisitiva, pero vamos, absolutamente tremenda, tremenda. Cuando ganabas dinero en otras épocas, pues ganabas dinero y trabajabas en este país y te podías ganar la vida. Hoy trabajar es que es una barbaridad. Es pagar impuestos, pagar factura, vas justo para seguir la rueda, ir haciendo los pagos y demás. Pero bueno, oye, está montado así y es lo que tenemos. Por eso luego se va tanta gente de este país. Me sorprendía un dato que el profesor Vicente me lo puede corroborar. Estaba leyendo ayer un pequeño artículo así de aquellos que son de relleno, pero que dicen cosas importantes. A veces encontramos en esos artículos cosas interesantes, ¿no? Como que se dedica más dinero a la destrucción de la naturaleza que a su recuperación, en un mundo globalista que además nos dice que lo importante es la naturaleza y la ecología. Correcto. Las placas solares son muy ecológicas. Y las baterías de los coches. Sí, lo tenía una imagen en el campo de unas cabras que no tenían dónde pastar y estaban jugando en las placas solares como si fuera el Portaventura. Sí, es verdad. Lo he visto, muy ilustrativo. Evidentemente necesitamos energía
energía, pero bueno, hasta ese punto, igual que dejaremos de comer, tenemos mucho sol y tendremos poca comida. Esto me lo dicen payeses, que me han pasado un vídeo importante que pasaremos la semana que viene, donde necesitan agua, están pidiendo el trasvase de un pantano a otro pantano, un pantano que tiene más agua arriba y tiene menos agua el de abajo, y por un papel no le están trasvasando, por una burocracia no están traspasando agua al pantano que tiene menos agua. ¿Y sabes qué está haciendo el pantano que tiene más agua? La están tirando. Por la falta de un papel. Claro. Volvemos a lo mismo, burocracia. Dani tira el boli y dice... Ya, burocracia. Y no pueden regar su campo porque por un papel, por una gestión, no están traspasando el agua al pantano. De regular. ¿Eh? De regular. De regular o regular. De regular regular. con conocimiento, ¿no? De regular. Es el informe de impacto ambiental. Un papel, señores, claro, un papel. Hiperregulados. Bueno, pues encontraba un dato que decía que dentro de 20 años la mitad de la población española cobrará del Estado. Sí, eso Entonces, es. fijaros sí. qué situación económica. ¿Cuánto? ¿Dentro de cuánto? Unos 20 años. Pero si ya lo es casi, ¿no? Correcto. O sea, de Bueno, hecho, ya- ahora creo que son 1 de cada 3. No, tú dices directamente, o sea, como subsidiados. Sí, ya directamente, sí. O sea, y fijaos... Si, ¿Cómo se mantiene Pero esto? si Isidra dice esto, quiere decir... Deuda pública. Deuda pública, Pero perdón, claro, perdón. no. Pobreza. Si Isidra dice esto, quiere decir que es directamente, ¿eh? O sea, a día de hoy ya tenemos el 40 y pico que cobran del Estado, ya sea porque son funcionarios o por temas subsidios, ¿de acuerdo? Entonces, Aumentará. habrá que sumar, digamos, a ese 50% que será subsidio directo, Sí. que un 30 y pico por ciento de trabajador público. Pero eso no, es que es imposible. Es inviable. Es que ya Totalmente. hay grandes expertos en economía que nos vaticinan Eso un es... futuro muy Pero empobrecido. Sí, pero con deuda pública, lo que hablamos siempre. Entonces, claro, te vas endeudando cada vez más, y al final esto, explota, entra en quiebra. Es que Pero, no- ¿os habéis dado cuenta? ¿Alguien se acuerda de lo que era la prima de riesgo? ¡Wow! Sí, hombre, madre mía. A que hace los oyentes seguro que hace muchos días que no lo oyen, que siga así. Sí, Porque exacto. el día que se oiga, se vuelva a oír, entonces este país pondrá el cartel se traspasa. Sí, claro. Porque en sí, por ejemplo, Moody's, una de las agencias reguladoras certificadoras más importantes a nivel mundial, estimó que un 40% del crecimiento del PIB del año 23, en el que ya el gobierno de España, después de la pandemia, no podemos obviar que España fue el país que peor lo pasó, pues somos un país de servicios, turismo, se cierran fronteras. Estimó Moody's que un 40% del crecimiento del año 23 se hizo gracias a la deuda pública, o sea, al gasto público, perdón, al dinero que gasta el Estado. Pero es que en el año 2024, que estamos ya también rasgándonos las vestiduras, hablando de que somos el país de la Unión Europea que más crece, el país que tiene mejores previsiones, estima que una tercera parte de ese crecimiento es debido al gasto público. O sea, somos una máquina de quemar dinero en muchas ocasiones, y a la vista de los datos de la pérdida de poder adquisitivo, de que llevamos desde el año 99 con el euro y no hemos mejorado, somos el país 14 de 25 en poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Hemos subido en términos nominales, que lo hemos introducido antes en la mesa, hemos incorporado, ¿no? Es decir, ganamos más, ¿no? Ganamos más. Eso es nominal, pero la inflación, ¿dónde está? ¿No? España es un país que es sobrereactivo a la economía. Cuando va bien, va muy bien, y cuando va mal, va muy mal. Y lo hemos hecho muy mal, ¿no? Lo hemos hecho muy mal en el COVID. Y es que hemos tenido inflaciones galopantes. O sea, ahora los oyentes cuando van a la cesta de la compra, antes por 100 euros llenabas el carro y hoy tienes 4 cosas. Eso se le llama inflación y eso es pérdida de poder adquisitivo. Correcto. Eso no vende. Pero y esa es la realidad. Los votantes no lo ven. No, la gente quiere vivir en la incultura. Ya lo dijo un prestigioso economista cuando lo has introducido Isidra. Le estaba dando vueltas en clase, en primer día de clase, ¿no? En política económica, hace años. No, nos dijeron, un prestigioso economista, no sé si Adam Smith, etcétera, dijo que al pueblo le tienes que, si tú le hablas de salario nominal y le ocultas la inflación o lo que es el salario real, no tendrás ningún problema. Y eso es lo que hacen los políticos. Claro, sí, yo creo claro. que la gente no es que sea... Javier. La gente no es que sea Bueno, tonta, no. es que realmente tenemos unos políticos que saben hacer muy bien su trabajo de mentir, de utilizar las palabras a su favor. Entonces yo creo que la riqueza de un país
se mide con la producción de ese país, ¿no? Entonces, aquí el problema que tenemos es que la inflación, que realmente yo creo que la gran mayoría de personas, muchas, no saben lo que es. Pero claro, si tú miras el PIB, ¿no? Dicen que España va como un cohete. Pero el PIB, ¿qué es? El PIB, me podéis corregir, el PIB es consumo, más inversiones, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué España cada día está más endeudada? Porque el gasto público forma parte de esta fórmula. Entonces, ¿qué dice? No, es que hemos subido un 3%, pero realmente elimina la parte de gasto público y veremos si realmente somos más ricos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Daniel Boserer hablaba, hay que desregular. ¿Nos sale gratis regular? ¿Nos sale gratis? No nos sale gratis. Hay estudios que demuestran que más o menos sobre cada 1000 regulaciones se pierde un 0,1 de producción económica en España. No es gratis regular. Regular impide que las empresas crezcan. Regular impide que las empresas puedan expandirse. Regular impide que nuestras empresas sean más competitivas. Regular no nos sale gratis. Y parece ser que aquí los políticos todo lo arreglan regulando. Y es como si ahora un entrenador de fútbol dijeran, ahora nueva ley, cada uno de vosotros tiene que marcar 2 goles. Pues esto no va a funcionar, ya lo sabemos, es sentido común. Teoría. España ha sido el primer país de la Unión Europea o de los primeros países en regular la inteligencia artificial. Ha generado un instituto de control de la inteligencia artificial para regular el desarrollo de la inteligencia artificial. Unos 60 personas colocadas a dedo con unos salarios medios de en torno a los 60.000 euros cada uno, más o menos, aproximadamente. ¿Cuántas aplicaciones hemos desarrollado? Aseguro que hay gente que se está rompiendo los cuernos sacando aplicaciones de inteligencia artificial, pero en ningún momento somos referentes. Aquí lo dejo. Yo te diría que el nivel de bienestar de un país, ¿de acuerdo? Quien te lo mantiene, quien sostiene la columna vertebral, ¿de acuerdo?, en la economía, son los autónomos y las pymes. Y más en nuestro país. Sí. Más de 3 millones de autónomos y pymes, ¿de acuerdo?, que están a los pies de los caballos. Pero ahora se está produciendo un fenómeno, al hilo de lo que decías, que es que estamos en traspaso de algo que te puedo garantizar que nadie se está dando cuenta. Nadie se está dando cuenta de la cantidad de empresas que están siendo absorbidas por fondos extranjeros. No hay ni un solo informe que nos hable de eso. Entonces, cuando te dice que España va como un cohete, no. España no va como un cohete. La recaudación va como un cohete, que es muy distinto, ¿de acuerdo?, que decir que España va como un cohete. Fíjate, cada año se van 100.000 jóvenes de España, especialmente los que tienen valor añadido, los que tienen talento, por falta de oportunidades. Como tus empresas están siendo compradas, perdón la expresión, ordeñadas por fondos extranjeros, tú cada vez el elemento patriótico, económico, productivo, te vas quedando sin. A efectos del impuesto de sociedades, el Estado sigue ingresando ese 25%. Pero el 75%, que son los beneficios naturales de la empresa, que la lógica te dice que se quedan aquí para comprar una casa, para hacer reinversión, para comprar muebles de aquí, todo este dinero se va, que es lo que se llama la huida de capital. Esto es un problema de emergencia nacional. Y digo de emergencia nacional. Entonces, fíjate, han deprimido tanto a las pymes y a los autónomos que son el 50% más pequeños que el resto de la Unión Europea. Cada vez hay menos. Fíjate lo que nos dijo el otro día el presidente de los gestores administrativos. Se prevén 70.000 cierres de empresa en este año 2025. Sí, 70.000. ¿Tú has escuchado algo para evitar esa catástrofe? Porque esto es aterrador. Es aterrador. Hemos llegado al punto de que ahora trabajar no te quita de la pobreza por las cuestiones de inflación. Tú ahora con lo que ganas, ni tan siquiera puedes acceder a la vivienda. Porque la única manera de resolver el problema de la vivienda es haciendo vivienda. Y hay que hacer, no 1,5 millones, no, 3 millones de vivienda. Pero que nadie toma medidas porque tenemos una regulación que impide todo. Pero cuando digo que impide todo, es que impide todo. Entonces, cuando tú ahora tienes en una posición, fíjate lo que te voy a decir, de jaque mate a tu tejido productivo, porque las empresas están siendo absorbidas. Yo particularmente en las últimas conversaciones que he tenido con empresarios de aquí es me voy. Muchos de ellos, por cierto, se van a Dubái. Muchos se van a Dubái. Obviamente por el tema fiscal, por la facilidad y una cosa y otro concepto que se llama el reconocimiento. Esto es gravísimo.
Porque a mí no me sirve de nada que me digas que el Estado va a recaudar porque está cumpliendo sus objetivos presupuestarios. Pero ¿y la vida real? ¿Cómo va a quedar la gente en toda esta historia? Pues como la tienes, cada día más pobres, cada día tienes más pobreza en la calle, porque tienes un sector económico productivo, que son los pymes y los autónomos, hechos un desastre. Pero un verdadero desastre, que están en la agonía absoluta. Y luego ese otro dato que también se daba por el del gestor, que era la cantidad de empresas, miles de ellas, que ni tan siquiera podían hacer frente a la carga fiscal. O sea, es que ya no podemos ni pagar impuestos. Estamos en lo que se llama en la supervivencia. Ya no hablamos de vivir, estamos hablando de sobrevivir. Exacto. Una mercantil que está en modo sobrevivir, ¿cómo le vas a meter carga fiscal? ¿Pero qué quieres? ¿Cerrarla y que se ponga entonces a ser ordeñado también por el Estado? Pero si no hay dinero. Y si encima a eso le sumas que de los 22 ministerios, 10 los tendrías que chapar, y siempre pongo el mismo ejemplo, casi 600 millones de euros, 600 millones, es lo que nos cuesta el Ministerio de Igualdad. Pero ¿para hacer qué? ¿No será mejor coger esos 600 millones de euros y hacer 10.000 viviendas sociales al año? 10.000 familias que vas a poder colocar, ¿de acuerdo?, haciendo vivienda social. Y solo te hablo de un ministerio. Precisamente lo que dice Javier. Aquí hay un despilfarro de dinero público sometido a la industria política que nosotros no podemos mantener. Esa vaca que está ordeñando la fuente que nace de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas, no puede absorber toda la potencia de la maquinaria de la industria política. Y creo que sinceramente la gente ya se ha dado cuenta de eso. Por eso hablo de un fin de modelo. Este modelo, como está construido, no se mantiene, no se sostiene. Y alguien tendrá que decirlo. Alguien tendrá que ponerse y decir, esta estructura de modelo de Estado, tal como está constituido, no se puede mantener. Tú no puedes tener prácticamente a las puertas de los 2 billones de deuda pública. Cada segundo me parece que se incrementa en 7 millones de euros. Es una completa aberración económica. Y la gente tiene que comenzar a tener cultura financiera, cultura económica. Y que la nevera no la llenas con ideología, ni con feminismos, ni con cháchara barata. Tú la llenas con dinero. Que es con lo que te vas al súper, sacas la cartera, la pagas con dinero. Y al final la gente lo que necesita es tener renta disponible. Enrique. Con lo cual, cuanto más aire le des al tejido productivo de aquí y protejas a las empresas de aquí, que ese es otro mensaje que envío al sector bancario, comenzar a cuidar a las empresas de aquí, comenzar a darles financiación, permitir que crezcan y sobre todo que se haga una legislación, para mí la más importante, que los pequeños se puedan hacer grandes. Porque no tenemos trazabilidad empresarial. No estamos pensando, cuando estamos haciendo legislación, en que la microempresa que acaba de nacer se convierta en una pequeña, para que de aquí a 5 años se convierta en una mediana, para que de aquí 10 años sea una gran compañía. Este relato no existe. No interesa a nadie fabricar este relato. Aquí solo te hablan de temas de empleo, de trabajadores. No me hable usted si tenemos 20, 22. Hábleme usted de cómo han crecido nuestras empresas y cómo han hecho creación de riqueza y cómo han mejorado los salarios en este país. De eso tenemos que hablar. De valores, de empleos con valor añadido, con grandes salarios, con grandes trabajos. Pero esa fortaleza económico-empresarial solo la vas a poder construir con una superestructura de pymes y autónomos e igualarlas. Fíjate lo que te digo. Igualarlas a las francesas, italianas, alemanas. Es decir, que tengamos un tejido productivo donde se pueda desarrollar, cosa que hoy es completamente imposible. Y cuando tú tienes una realidad que se te ha impuesto, donde tienes un señor que te dice que 70.000 empresas van a chapar, con las consecuencias devastadoras económicas y sociales que eso implica, toma medidas. Toma medidas de una vez. O sea, no te lo quedes mirando o me expliques un problema, ya pondremos, vamos a activar, vamos a hacer, que al final no se hace absolutamente nada. Es el gerundio condicional al que estamos sometidos, obviamente, los ciudadanos. Oye, toma medidas muy pragmáticas y crea un nuevo hábitat empresarial. Repito, este modelo ya no funciona y hemos de reformular el sistema y basarlo en un modelo basado en la eficiencia y sobre todo en el apartidismo. El interés partidista que nos está destrozando, tiene que acabar. Y el interés general tiene que estar muy, 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 muy por encima del interés de los partidos políticos. Sí, y sabes también un poquito también la empatía de la gente, ¿sabes? Porque hay mucha gente en redes, muchos empresarios, muchos autónomos, que por cierto son el 99,8% de las empresas de España, se quejan, ¿no? Oye, pues estamos viendo realmente un infierno fiscal. Y voy a tener que cerrar.
Y entonces tú lees los comentarios en redes y muchísima gente dice, pues si no es lo tuyo, cierra. Dedícate a otra cosa, ¿me entiendes? Pero claro, el problema es, si esto lo hiciera una persona, pues entiende este comentario, pero el problema es, si 2024 fue récord en quiebra de empresas, a lo mejor el problema entonces no es que los empresarios no sepan hacer su trabajo, a lo mejor es que realmente el medio es hostil y es imposible emprender y llevar una empresa adelante en este país. Hay que recordar que si el 99,8% de las empresas en este país son autónomos y microempresas, y pues nosotros somos realmente el 50% de tamaño de estas empresas respecto a Alemania, por ejemplo. Es decir, algo estaremos haciendo mal para que nuestras empresas no crezcan, algo estaremos haciendo mal para que nuestras empresas cierren. Y yo creo que todo el mundo debería plantearse si realmente nuestros políticos están cumpliendo con su trabajo o realmente estaban echando un paso al lado, ¿no? Javier, eso que estamos haciendo mal se llama intervención, se llama intervencionismo. Totalmente. Fíjate, ponías el ejemplo de Alemania y la jornada laboral. El marco jurídico que habilita a las empresas y trabajadores para trabajar es de 48 horas. 48, ¿de acuerdo? ¿Cuántas horas efectivas hacen a la semana el sector productivo alemán? 35. Sí. ¿Pero por qué? Porque es una decisión entre las partes. Privada. Donde hay... Totalmente. Totalmente. No hay injerencia, me explicó, del Estado. Es decir, que las empresas y los trabajadores en el diálogo social se puedan poner de acuerdo. No como intenta hacer Yolanda Díaz a modo de dictatorial, de imposición, de intervencionista. Esto es lo coloco. Exacto. Claro, ¿a dónde vas con esto? Pues al fracaso más absoluto. Déjeme en paz. Déjeme en paz de una vez y permítame crecer. Y desde la política, crear palancas para que los pequeños se puedan hacer súper grandes. Que cuanto más grandes se hagan, mayor riqueza social tendremos. Exacto. Y la gente que habla en redes te cierra, eso también te afecta a ti. Tú que estás escribiendo el comentario, eso te afecta de manera directa. Si cerrara la SEAT, nos afecta a todos. Cuando cierra una compañía, aunque tenga un tamaño pequeño, intermedio, nos afecta a todos, porque eso corresponde al bienestar social y económico de la sociedad, de cómo administramos las economías de las ciudades y de los territorios. Pero un territorio que no tiene tejido productivo, lo que tiene es un manto de pobreza extrema, que es lo que tú tienes a día de hoy. Por eso tienes la desigualdad que tienes. Que tienes prácticamente un tercio de la población, un 30, en el umbral de la pobreza. Sí. Y es gente pobre que trabaja. Pero si ya lo digo, Yolanda Díaz ha hecho Es un lo fenómeno fuerte. con ella que no había ocurrido en democracia, que es que ni trabajando sales de la pobreza. Ellos que hablan en términos numéricos, con el fijo discontinuo y con todas estas etiquetas, pero la realidad, la que vive la gente, cuando sales a la calle y hablas con la gente está hecho un desastre. ¿Me explico? Sí. Un desastre, la gente está deprimida porque no ve futuro. Y la gente se va, y que 100.000 jóvenes que encima se han formado aquí. Lo que estábamos hablando, profesor Vicente, es de la formación. Que encima tenemos unos centros educativos que son brutalmente buenos. Especialmente el de las enfermeras y enfermeros. Me explico, que se van, que no se nos los llevan. Es decir, los formas aquí. Sí, y se te lo- exportas. Y digo, Exportas bueno, conocimiento. pero ¿qué nos sí, está sí. pasando? Y nadie se da cuenta de esto. Por eso estoy hablando que necesitas reformular el modelo. Y legislar para, repito, que es súper importante, para que el pequeño... Pero eso necesita un nuevo hábitat, necesita desregular. Necesita unos nuevos políticos, Dani. O sea, yo llega un punto en el que quiero animar a todo el mundo que pueda a no votar a los partidos de siempre y a no votarlos, pero de verdad. Porque hay que acabar con este tipo de personas que viven de la política y que se han acostumbrado a hacer ya política sin saber absolutamente de nada. Antes se quejaba un poco Isidro, ¿no? Dice, ostras, esto es muy tecnócrata y tal. Pero yo sí pienso que tiene que empezar a haber un giro tecnocrático. Porque no puede ser que esta panda de ineptos nos gobiernen. Creo que es imposible. Entonces, ostras, personas como las que escuchamos opinar de temas a sabiendas y dando su opinión porque son profesionales del tema, son los que tendrían que gobernar este país. Al final, yo no puedo tener a un ministro, una ministra de Trabajo que sea una persona que no haya dado trabajo en su puñetera vida. Eso no puede ser. Y no puede ser que yo tenga un ministro de Justicia que sea un ministro de Justicia que viene de ser juez y demás, pero que está a favor de leyes que van completamente en contra de la Constitución y que él hace 2 años decía una cosa y ahora cambia de opinión. Es que no puede ser. No puede ser que tengamos a un presidente del gobierno que sí, ahora vendremos al tema, pero que sea un tío que ha estudiado económicas, ¿no? En una facultad privada y ahora pues resulta que... O sea, es que no puede ser. Es que tenemos que tener a personas que son profesionales probados en el sector privado, profesionales probados con experiencia,
como la judicatura es el cuarto turno, el tercer turno, o sea, personas que han dedicado toda la vida a conocer de algo, a estudiar de algo, o bien a dedicarse a trabajar de ese algo, que llegan a un punto en su carrera profesional que se dedican a la cosa pública. Pero no puede ser personas que entran con 14, 15 años a las juventudes de un partido y que están ahí hasta el día que se mueren. No puede ser. La política tiene que dejar de ser eso desde ya. La política tiene que ser para personas de probada experiencia y de una cierta edad, para mí, pasados los 45 años, y que esas personas, después de una dilatada experiencia profesional o académica, se dediquen a la política. Si no, tendría que estar prohibido por ley. No puede ser que un chaval que entra a los 15 años, luego a los 40 sea ministro. Es que no puede ser, tendría que estar prohibido por ley. Porque esa persona no tiene ningún tipo de experiencia de la vida. Ni de la vida personal, porque toda la vida viviendo de un partido político, de un sueldo, ya me dirás qué experiencia personal es eso. Ni profesional. No sabe lo que es no llegar a final de mes, porque no lo sabe, porque toda la vida ha vivido de ese partido. No sabe lo que es dar trabajo a otro, no sabe lo que es pagar impuestos sin saber si los podrás pagar o no. Y no puede ser. Así que, Dani, la respuesta pasa porque los políticos seáis personas que vengáis de esa vida profesional y que llega un punto en el que os queráis dedicar a la cosa pública. Y otra cosa, político vocacional, como en Suiza. Vocacional. No cobras un puñetero duro por ser diputado. Ni un duro. Ahora bien, si eres ministro, sí, porque tienes que trabajar de ello. Eso eliminaría toda aquella gente que dice, no, pero es que yo necesito un sueldo para dedicarme a esto. Pues si necesitas un sueldo para dedicarte a esto, no te dediques a esto. Lo siento mucho. Tienes que hacerlo porque realmente tienes un servicio de vocación para tu país y porque realmente lo puedes hacer porque tienes el conocimiento previo. No puede ser entonces que, no, yo me he dedicado toda la vida a la política, llego aquí, necesito 60.000 asesores porque no tengo ni puñetera idea de lo que estoy hablando, entonces aún gasto más dinero. Y es que no puede ser. O sea, tú tienes que llegar, y si tú eres diputado por un tema, pues puede ser una comisión de juventud, como puede ser un tema directamente de justicia, puede ser un tema de economía, tienes que ser experto en eso, si no es que no te pueden nombrar. No puede ser que nombren a personas en comisiones que no saben de lo que están hablando porque no tienen una experiencia previa en el sector privado de esto. Es que no puede ser. Perdonad, vikingos, voy a hacer difusión de un tuit que publicó un perfil que se llama Harry el Socio. Y me hace gracia, quiero compartirlo con vosotros porque creo que viene a referir muy bien lo que estamos hablando. Hubo una época en la que los ministros eran los mejores expedientes académicos de cada promoción y gente muy brillante en lo profesional. Hoy, en el Parlamento solo hay desecho de tienta, purria, chusma y ampa. Gente que fuera de la política no tendrían donde caerse muertos. ¿Cuántos de nosotros no compartimos esto? No les falta Creo razón, que casi ¿no? todos. No, yo estoy de acuerdo con Ramón y siempre hablando de la meritocracia. En este caso necesitamos expertos. Obviamente. Pero es Expertos. que no se, o sea, Pero yo, como todas perdona, las ideologías, podemos correr el riesgo que acabe en una tiranía. Pero si la gente es honrada y, como tú dices, que sea vocacional, ahí tenemos garantizado que la función pública Claro. sea leal a su Claro, obra. pero es que hay que hacerlo por ley. O sea, es decir, tú no puedes acceder a la función pública, primero, si no pasas de una cierta edad, que es importantísimo, y además puedes demostrar una cierta experiencia académica y una cierta un cierto currículum académico y experiencia profesional. Porque es que si no, ¿cómo puedes tú censurar ciertas leyes o dar tu opinión sobre cosas sobre las que no has tenido ninguna experiencia ni conocimiento previo? puedes. Es que tendría que ser tabú esto, tendría que ser, o sea, yo por eso me sonrojo que ¿cómo puede haber gente, una persona que es ministra de Hacienda, que decide lo que a ti y a mí nos quitan a final de mes? ¿Cómo puede esta persona estar hablando de un tema tan bestia como es violar la presunción de inocencia? ¿Cómo puede ser? Es que el conjunto de la sociedad tendría que ir a esta persona Bueno, ministra de Economía sin saber de economía. No, claro, ni idea. La gente tendría que... Creo que fue Jefferson quien dijo que la política era el arte de lo posible. Creo que fue él, en todo caso ahora lo miraré. Pero sí, en política, Ramón, todo es posible. Pero fíjate, el origen del mal, es que lo público ha destrozado a la vida real. No al sector privado, no, a la vida real. Lo ha devorado. Lo ha ordeñado de tal manera, lo ha hecho tan cautivo de lo suyo, ¿de acuerdo?, que prácticamente lo ha anulado. Datos. Déjate de que datos. Hoy, el sector público cobra el 50% más que el sector privado. El 50% más. ¿Qué mensaje estás enviando, subliminal? Que todos los jóvenes decirles, ni se te ocurre emprender nada. Claro. Métete a funcionario Total. y a tomar por saco. Y olvídate. Porque meterse ahí, que solo vas recibiendo que palos. Y vas recibiendo instrucciones de alguien que no ha dado palo al agua. Porque dices, venga, va, consejeros de empresa que hayan sido empresarios. Pero dime uno.
Dime Exacto. uno, que para mí es la columna vertebral de un Estado. Las empresas formadas, obviamente, por trabajadores, equipos de trabajo. A mí no me gusta esta dicotomía entre trabajadores y empresas. No, equipos de trabajo, donde cada uno hace su función. Y todos son esenciales e importantísimos. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de empresa, de creación de riqueza. No vamos a hablar de creación de pobreza, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, cuando tú estás cada día desincentivando el activismo empresarial, el que tú puedas iniciar un proyecto de vida económico, ¿de acuerdo? Tu sueño, porque tienes tanta regulación y tantos palos en la rueda, que ni tan siquiera has hecho una norma jurídica que separe el riesgo de tu patrimonio personal del patrimonio empresarial. Un autónomo como la fastidie, le embargan su casa. ¿Cuántos hijos tuvieron el aval de su patrimonio personal? Por el amor de Dios. Pero es que a nadie se le ocurre reparar esto. Tanto nos cuesta crear normas jurídicas que permitan que hayan verdaderos trampolines para que podamos crear empresas. Pero- Que eso al fin y al cabo va a responder a una construcción de una clase media. ¿Qué es lo que realmente te sostiene el bienestar de un país? Las clases medias. Entonces tú lo que has hecho es deprimirlas hasta un punto que lo has anclado todo en el sector público. Por eso están ellos con sus objetivos presupuestarios. Cuando dicen récord, no, récord de recaudación. De eso has hecho récord. Pero también has hecho récord de cierres de empresa, porque hemos batido todos los récords de las series históricas en cierres De mercantiles. fuga de talentos. 70.000 empresas que chaparán este año, 100.000 que se van. Es que los datos son tan heavies y nadie toma medidas. No se repara nada, no se hace un stop. Es decir, paremos, freno de mano y replanteemos lo que está ocurriendo porque no funciona el sistema. Pero os Nos acordáis- cuesta horrores cambiar las cosas y necesitamos con urgencia cambiarlas, ¿de acuerdo? Y yo no creo que sea tanto, Ramón, de cambiar las caras. Lo que hay que cambiar es el sistema. El Sí, sistema sí, no funciona el sistema. y necesitamos introducir grandes gestores, grandes personas con experiencia que tomen decisiones. Porque al final lo que ocurre con estas personas sin experiencia es que no asumen ninguna responsabilidad, no hacen nada. No hacen nada. Porque como hagan algo, lo harán mal, se ven expulsados del sistema y por lo tanto, ¿dónde van a ir? Esta es la lacra, por eso estoy hablando siempre de que el interés partidista, este tipo de cosas que pasan, nos están triturando el país. Es necesario un cambio de modelo y creo que la gente, en realidad, cuando hablas con ellos en la calle, están esperando ese cambio de modelo. La gente de verdad que lo espera. La gente no está esperando cambiar las caras. Es decir, la gente pregunta, es que yo no sé a quién votar. Es que ya no genera a nadie ilusión. Siempre es lo mismo de una manera, pero no hay algo que despierte un voto ilusionante con un cambio de modelo que nos haga una trazabilidad hacia un objetivo concreto, que es llevar a este país a ser la primera economía de la Unión Europea. Lo grave es que España podría estar perfectamente liderando la economía en la Unión Europea. Lo podría estar haciendo. Y fíjate dónde estamos. Y creo que si hemos llegado a este punto, es por el interés partidista que se ha puesto muy por encima del interés general. Yo te diré una cosa, si estamos en este punto es porque hay una gran parte de la sociedad que sabe que lo que tú estás diciendo implica echar a mucha gente del sector público. Y esto la gente lo sabe perfectamente. Y por eso muchos de ellos y muchas familias que dependen de un sueldo público no quieren optar a esto. Esto es un camino que otro país ya ha recorrido dentro de la órbita hispana. Sabemos cómo acaba, sabemos cuál es el final. Yo solo le rezo al Dios que tú quieras para que no lleguemos al punto que llegó Argentina para tener que elegir a Javier 25 Milei. años. Pero cuando habláis de reformar cosas, yo creo que más que hablar de echar gente para cambiar el sistema, lo que hay que hacer es crear un sistema para recolocar eso que no está funcionando en un lado y que pueda funcionar en otro. Aprovechamiento de recursos y que no Pero sí, afecte a la eso no es sociedad. posible. O sea, hay un punto medio en el que no es posible. Porque necesitas que todo ese dinero Sí. deje de estar destinado a algo. Entonces siempre habrá un momento que será 1 año o 2 años o un tiempo X en el que esa gente va a estar fuera y el dinero que ya no sirve para pagar a esa gente va a poder ahorrarlo el ciudadano normal de a pie para poder desarrollar su negocio y para poder absorber a esa gente. Pero va a haber un momento... No se puede generar No, antes. pero podemos generar empresa privada Pero no con se- toda no esa se puede- gente. Sí, claro, pero es que estáis hablando- Perdonad porque Acabo un he segundo, cometido un segundo. error y tengo que rectificarlo, darme derecho a la rectificación. Fue Otto von Bismarck, el filósofo alemán,
el que dijo que la política era el Sí, arte y de lo Aristóteles. posible. Y, no an- era y la antes perfección. lo dijo Aristóteles. Pero un segundo, pero Es que estaba bien, ¿no? Digo, me parece que no, me he equivocado. Pero hay- antes que lo dijera él, lo dijo no, Aristóteles. ejercito mi derecho a la rectificación, ¿verdad? Hombre, tú ¿Puedo dirás, hacerlo? tú dirás. Y eso te honra, eso te honra. O sea, pero sí que llega un punto en el que hay que entender esto. O sea, va a haber un tiempo de vacancy, que dicen en inglés, o sea, un momento en el que eso no se va a poder reestructurar. Y no se puede hacer ahora, Isidro, no se puede hacer ahora No, hombre, porque claro, ahora, no. ahora es lo que decía Dani. Dani hablaba de cuántos millones se destinan al Ministerio de Igualdad. Si eso se quita al Ministerio de Igualdad, esa gente va a la calle y el día después no tienen trabajo. No es hasta que esos millones, 600 has dicho antes, que eran 600. Sí, casi 600 No es 580 hasta el algo, momento en el que esos 600 vuelvan a los bolsillos de la gente y que los puedan reinvertir, que esas personas van a ver pues reconvertida su profesión, si es que su profesión puede reconvertirse en algo, que esa es la otra historia. Pero no es hasta que toda esa presión fiscal desaparece que pueden generarse en el sector privado nuevos puestos de trabajo. Entonces, no existe eso que comentas. Yo lo entiendo que lo comentas desde la pura buena fe. Pero hay que Claro, decir a la gente. es que hemos de tener buena fe. Sí, pero es que la buena fe también parte de lo que yo llamo compasión airada. Es decir, hay momentos en los que, como has llegado tan lejos con esta locura total, que es que la reconversión de esa locura total va a necesitar, sí o sí, de medidas drásticas. Y esas medidas drásticas van a pasar por un tiempo de pasarlas un poquito peor de parte de la gente que ha estado viviendo de un sistema que nunca tendría que haber Pues la existido. gente no mirará al futuro y lo que necesitamos es gente, La esa gente- tecnocracia a nuestro servicio. Los barceloneses, para que nos podamos hacer una idea de lo que estamos hablando con el Ministerio de Igualdad, ¿habéis visto este rascacielos que se está construyendo en Esplugas? Sí. Que es enorme, gigantesco, además una maravilla de edificio. Está diagonal, Vale, sí. pues si pudiéramos trasladar lo que nos gastamos en igualdad, podríamos hacer cada 12 meses 12 rascacielos como esos. ¡12! ¡12! ¿Me explico? Imagínate, y todo eso destinado a familias vulnerables. Lo digo para que la gente pueda hacer una comparativa de lo que estamos hablando a nivel pragmático, a nivel funcional. Sustituir 12 edificios de esa potencia destinados a VPO, a personas vulnerables, a personas que tienen gravísimas dificultades para acceder, cada 12 meses. O sea, imagínate cómo cambiarían las cosas. Bueno, y hablo solo de un Dios mío. ministerio. Y si quieres- hablo de chapar de los 22-10 por estériles. Y si quieres enfadarte más, animo a los vikingos Gracias. animo a los vikingos a entrar en la web y mirar en qué se gastaba el Ministerio de Igualdad su presupuesto. ¿En qué proyectos? Les animo, pero eso sí, no toméis café porque la adrenalina Nos vamos ya a vendrá cabrear después. porque yo he visto parte de la adrenalina lista. ya vendrá después. Bueno, El perreo solidario, las chocolatadas, ¿no nos suena esto, ¿verdad? Vale. No, Javier Pérez, ¿quieres comentar? Sí, al quería respecto, decir verdad? que, hablando de gasto, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que nos cuesta SEPE a los españoles, unos 30.000 millones de euros al año, ¿no? Más o menos. Pues, es decir, que encontrar empleo, ¿vale? En lo público no es gratis, porque la gente confunde público con gratis. No. O sea, es público, pero no es gratis. Más o menos, si tú divides entre los españoles 30.000 millones, te sale unos 600 euros por barba. ¿Vale? Y yo pregunto, cuando tú necesitas encontrar trabajo, ¿vas al SEPE o te vas a Infojobs? ¿O te vas a LinkedIn, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta Infojobs? ¿Cuánto te cuesta LinkedIn? Gratuito. Gratuito. La gente dice, es que lo privado, que no es de lo privado, es que es de la gente. O sea, las empresas de la gente dicen, no, es que entonces son especuladores, es que entonces todo sería carísimo. Si es al contrario, lo carísimo es precisamente lo público. Lo que realmente compite por dar un buen servicio y por tener clientes siempre tiende a ser mucho más económico. La idea, tenemos que quitarnos de la cabeza que la idea es regular, poner leyes, imponer construcción para tener más vivienda. No, lo que hay que hacer es liberar y dejar que la gente, la sociedad civil, prospere, progrese. Ellos se van a encargar de equilibrarlo todo. Lo que tenemos que hacer es quitar los tentáculos a los políticos que están cada vez en más sitios. Porque antes la gente, cuando era ignorante, cuando era imbécil, con perdón, se callaba. Se callaba, disimulaba, hacía ver que no estaba. Pero es que hoy en día esta gente coge un micro y se pone a gritar a los cuatro vientos sin ningún tipo de vergüenza ni sin ningún tipo de complejo. Y ese es el problema que tenemos actualmente. Bueno, hablabas de lo público y lo privado y nos quedaba un último tema importante. ¿Qué le pasa al señor Sánchez con la universidad privada? ¿Qué pasa? ¿Que no los adoctrinamos como queremos o es una cruzada contra absolutamente el trabajo, la iniciativa, el esfuerzo,
Yo creo que el sistema debe darnos las dos opciones, ¿no? Totalmente. Y nosotros elegimos dónde quiero ir a estudiar. Totalmente. A ver, hay universidades privadas que tienen muchísima categoría, se Top, estudia a de nivel una forma, mundiales. pero Top. a nivel mundial, Top. y son verdaderamente tremendas. Que la universidad pública nuestra es buena y está en un ranking muy correcto, por supuesto, pero también tenemos una universidad privada excelente. A ver, hay de todo, lógicamente. Sí que es cierto que no se necesitan en algunas unas notas de corte para ingresar en ellas, que son diferentes a las notas de corte de la universidad pública, pero eso es por una cuestión de números, no es por una cuestión de que sea más difícil la carrera, ¿sabes? Es una cuestión de que hay menos plazas, simplemente. Pero cuando el presidente se refiere a los chiringuitos, supongo que hay unas ciertas universidades Sí, hay ciertas poco universidades. acreditadas, o que han Correcto. salido como champiñones en algunos casos, pero precisamente es donde se sacan los títulos ellos. Correcto, exactamente. Donde se saca más fácil, sí. Ni más ni menos, y así ha sido probado. Las universidades tienen, tener un título universitario o generar títulos universitarios no es que sea, si lo mercantilizas y no le das valor, no le das conocimientos, te estás pegando un tiro en el pie. Claro. En cierta medida, seguro que habrá universidades que tengan más o menos criterios, etcétera, etcétera, obviamente, pero no podemos obviar de que al final el título es una forma de distinción. Yo que ya tengo unos años, aunque se me mantenga muy bien, no tengo mucho pelo, yo hice el servicio militar, lo hice en Las Palmas de Gran Canaria. Desde aquí un abrazo a las las preciosas Islas Canarias. No voy a decir el nombre, yo me acuerdo en el año 97, finales del 97, 98, en los periódicos que aparecían las ofertas de trabajo. ¿Os acordáis en aquellos tiempos en los que había el suplemento del domingo, que había ofertas laborales, etcétera? Yo he visto con mis ojos, con estos ojos, se buscaba a cierta persona, se buscaba un licenciado, tal, abstenerse licenciados de esta universidad. Yo lo he visto con mis ojos. Sí, es verdad, lo he es visto cierto, con es mis cierto. ojos. Entonces, también. hablar de que una universidad te está regalando títulos, que son las privadas, ¿no? Cuando tú te has sacado los títulos de una privada, esta señora ministra, ¿no? Montero, hizo un curso en una universidad privada, etcétera, etcétera, y lo tiene como un máster, etcétera, cosas así, ¿no? Está sin razón. Obviamente, la universidad se está pegando un tiro en el pie. Pues que generalizamos, no son todas, son algunas. Obviamente, bueno, ¿Qué problema con lo Correcto. privado, Sí, es un acoso y derribo. ¿Qué pasa con lo privado? Pero es que- ¿Pero qué pasa aquí? Pero que al final, ¿pero qué pasa con que la gente se compre un Lamborghini? Claro. Pues- ¿Pero qué rollo Porque es este ya? nos quieren Y- pobres. Es así, es Ya el vale, discurso, tú, es que- es el discurso Si de yo lo José que quiero es Montero. que todo el mundo pueda ir con grandes Usted. coches, con grandes Sí. casas, que vayan, que la gente se pueda disfrutar de una calidad de vida. Si es de lo que tendríamos que estar promoviendo. Riqueza. La riqueza, no la pobreza. Es dramático esta persecución. ¿Qué es mejor? ¿Los hospitales públicos o los hospitales privados? Hombre, pues depende. ¿Y que haya Depende más? de la especialización. Es tenga mejor cada que haya hospital. más, Claro. y que haya Y los cuanta mayor máximos- competencia, y sí, es, sí, es claro. mejor que haya los máximos pruebas posibles para que el precio baje y que los públicos se dediquen a atender a la gente que no puede pagarse un seguro. Pero es que es tan difícil de comprender. Es que son 2 y 2 son 4. Pero es que además este gobierno tiene que dejar de hacer el ridículo. Porque es que es ridículo esto. Se ha llegado a un punto de que cogen unas banderas que son ridículas. Si la mayoría de sus ministros ha estudiado en academias y universidades privadas, dejen de hacer el ridículo. Es que es ridículo. Váyanse, si ya se han dado cuenta, porque se han dado cuenta de que no funciona nada lo que dicen. Ya se han dado cuenta de que la gente no les hace caso. Ya se han dado cuenta de que están inundados por la corrupción. ¡Váyanse ya! ¡Dimitan! Es que están haciendo el ridículo y ya les están quedando solamente un cuarto de los votantes de Podemos. Si ni la gente de izquierdas les vota ya. Si ni les vota ya la gente de izquierdas. Si es que váyanse ya. Dejen de hacer el panoli y déjenos en paz. Pues señores, creo que vamos a acabar el programa. Daniel, basta ya. Bueno, yo lo que intento es enviar un mensaje de esperanza, porque entre el país que podríamos tener y el que tenemos, creo que hay mucha distancia. Y repito, no se trata tanto de las caras y los colorines, sino de que el sistema en general se ha agotado. Hemos llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Ha sido un camino de luces y sombras, pero que ya está aquí. Este modelo se ha agotado y, por lo tanto, necesitamos reformular el sistema. Yo hacer un ruego, la verdad. Voy a hacer un ruego a los políticos, por favor. De verdad, que sois los que nos dirigís. Sois los que el pueblo ha elegido. No nos mintáis. No nos engañéis, de verdad. Si es que no estamos en contra vuestro. Al revés, tenéis que dirigir este país. Ese es mi Bueno, ruego. señores, se acaba el tiempo, llegamos al final del programa. Les recuerdo que estábamos en la hora vikinga. Saludamos a todo el país. Vamos a seguir adelante con una luz de esperanza.
sabemos que unidos podemos conseguir cosas muy grandes, y a palabras necias, oídos sordos. Y ya que mencionaba Daniel a Thomas Jefferson, hay dos citas que creo que nos van a ayudar a cerrar el programa. Súbeme esa música, porque Thomas Jefferson decía que el hombre que no teme a las verdades, nada tiene que temer a las mentiras, y que no hay mayor talento y ni más valioso que el que no usar dos palabras si puedes decir la cosa solo diciendo una. O sea que, señores, gracias por el apoyo que estamos recibiendo de todo el país, de lo público, de lo privado, de los hombres, de las mujeres, de los jubilados, de todo el mundo, porque al final aquí tenemos nuestra opinión. Ramón, muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga? Gracias a ti por hacer posible este programa. Yo soy por muy reunirnos quisquilloso. cada miércoles y por defender la libertad de expresión, que si no fuese por este programa no sé muy bien dónde tendríamos cabida. Quiero decir que hay otras iniciativas de podcast, de radio, que se están atreviendo a decir una cosa. Lo que piensan, con razón o sin razón, con verdad o sin verdad, pero tener la libertad de decir lo que pensamos. Intentamos no ofender a nadie y siempre decimos que si alguien nos tiene que contradecir, damos la cara. Y a todos esos que opinan en internet, con 0 seguidores, sin su foto, sin su perfil, o sea, estáis vacíos, no sois nadie, no nos afectáis, porque lo único que queremos defender es la libertad y el bienestar de la gente de nuestro país. Señores, hasta la semana que viene, programa número 21. Y el 21 os explicaré una historia. El 21 tiene un significado para la humanidad muy importante. Estamos en el 20, nos falta 1 y en 4 más 25. Decían que duraríamos 2, duraremos más. Si tenemos que callar, callaremos, pero va a ser difícil. Vikingos, ¡Catacunga! ¡Catacunga!